Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, amantes del baloncesto. Aquí estamos en edición especial, Carrusel tirando de 3, segundo partido del playoff, de la Leboro, segundo partido en esta serie que enfrenta a Básquet Coruña con Guipúzcoa Basket. El Leima busca igualar la eliminatoria, cayó en el partido del viernes y hoy quiere poner el 1-1 antes de viajar a Donosti para afrontar los dos próximos encuentros. Recordamos el sistema de competición, eliminatoria al mejor de 5 y el que consiga esas 3 victorias estará en la Final Four, en esa Final Four donde se decidirá quién se queda con el segundo pasaporte para jugar la próxima temporada en Liga ACB. Así que tenemos por delante todo un Leima Guipúzcoa, un auténtico partidazo que vamos a compartir en este día de jornada electoral con Adrián Candal. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Fran? Aquí estamos, muy buenas, Palacio de los Deportes de Riazor. Pues ese factor cancha que se ha esfumado, literalmente con esa primera derrota, y aquí el ambiente se puede decir, a pesar de la jornada extraña, con las urnas todavía abiertas, que es pues un ambiente de gala, ambiente naranja absolutamente para este partido, para seguir en la batalla y para olvidarse de todo lo malo que dicen en ese vestuario que se hizo en ese primer partido. Ya tenemos a los jugadores sobre el parqué, tenemos las mascotas, también a la mascota Leimita, haciendo también las delicias del público y todo preparado para ver un partido que, para empezar, entiendo que debe ser completamente diferente al que se vivió aquí mismo el pasado viernes. Bueno, y para comentar y para arrojar luz sobre la pizarra, sobre el baloncesto en general, nadie mejor que Fer. Buen día, Fer, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Fran. Bueno, pues a ver si hoy vemos un Leima Coruña más reconocible, yo creo que en todas las facetas, ¿no? Si es capaz de imponer su ritmo de juego para estar más cómodo en la cancha y también si a nivel defensivo es un Leima Coruña pues más reconocible respecto al que hemos visto en la fase regular. Sí, yo creo que la idea es dominar el ritmo, que otro día no pudimos, y la idea también es un poco mejorar la defensa, especialmente de los exteriores de Guipúzcoa, y yo creo que con esa premisa es con la que podemos trabajar para poner el 1-1 en la serie. Oye, dos cifras que yo creo que explican bastante de lo que vimos el viernes, ¿no? En la cancha del Palacio. Uno, el porcentaje de acierto en el tiro de 3 es algo que evidentemente hay que mejorar porque, bueno, cuando te ahogas desde el lanzamiento exterior también lo pasan peor tus interiores, pero el Leima el otro día hizo un 7 de 31 que para nada tiene que ver con el 13 de 34 de Guipúzcoa Basket, es decir, prácticamente el doble el porcentaje de acierto. Sí, la verdad que hubo una diferencia, pero quizá también porque ellos encontraron quizá tiros más liberados, ¿no? Jugaron a tirar mucho, jugaron tranquilos, y yo creo que la clave quizás estuvo más atrás, ¿no? Es cierto que no estuvimos acertados en el tiro y quizás eso nos hizo defender un poquito menos, ¿no? Es que la segunda cifra precisamente va por ahí. 3 tiros libres de Guipúzcoa en el partido del viernes. Y yo creo que eso habla a las claras que Leima no fue pues ese equipo rocoso, incómodo a la hora de proteger su aro. Sí, la verdad que pues, en doble sentido, ¿no? Deja claro que Guipúzcoa no es un equipo nada agresivo cerca del aro, que Guipúzcoa tampoco es un equipo que penetre mucho, y ha dejado claro una defensa nuestra pues muy mejorable, ¿no? Que pudo haber sido más agresiva, que pudo mandar más a la gente a bonus, bueno, para probar otras cosas, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer borrón y cuenta nueva. El partido del viernes ya no vale para nada, ¿no? Es pensar ahora en hoy, y ver dónde hemos estado viendo en todo el año, ¿no? Que es jugar a ritmo alto, tener un buen bagaje defensivo, y esa es un poco la clave, ¿no? Poder que Coruña marque el ritmo hoy y que no lo marque Xavi Oroz y que no lo marque Zubizarreta. Adrián, los playoffs en todos los deportes hay que afrontarlos así, dándole al reset, porque si has hecho una mala campaña, una mala liga regular, pues ya está, se acabó. Ahora te la juegas en los partidos que forman ese playoff. Y si lo has hecho muy bien, pues tampoco conviene ponerse cómodo y pensar que como lo has hecho bien, el playoff va a ser rodado. A veces también sucede, y lo hemos visto este año, por ejemplo, lo comentábamos el viernes en la NBA, los equipos que hicieron grandes fases regulares, llegó el playoff y se los llevó la marea. Sí, bueno, mira en fútbol, por ejemplo, el año pasado el Eibar, que se metió en ese playoff cuando parecía que iba a ascender directo, y luego en el playoff no tuvo nada que ver con la solidez en Liga. El Leima, por ejemplo, solo había perdido 3 encuentros aquí en su cancha, uno de ellos es verdad que ante Guipúzcoa, y los datos avalaban pues todo lo contrario a lo que se vio el otro día. Por lo tanto, pues también es una cuestión mental, es reset,
y yo creo que va a ser difícil también que las cosas, esa falta de acierto, las malas decisiones se vuelvan a repetir. Así que estos partidos lo cambian todo, ¿eh? Y a ver si todavía hay vida en esta serie, que es al mejor de 5 y que hoy va a tener mucho que decir aquí en el Palacio. Bueno, y por lo que nos decías en cuanto al ambiente, jornada festiva, 6 de la tarde, jornada electoral, todo eso puede hacer que pague peaje el Leima Coruña, que ya lo pagó con el horario del partido del viernes. Yo creo que yo no estuve aquí el otro día, Fer, pero bueno, ahora mismo pues oye, da gusto el ambiente que hay, parece que va a ir a más, ¿no? Es decir, todavía sigue entrando gente, están, digamos, los dos frontales del Palacio de los Deportes pues llenos de gente. Hay mucha más, por ejemplo, que esta mañana para ver al Liceo, que también jugaba aquí, es el segundo partido de la serie frente a Calafell, y yo creo que se puede decir ya, Fer, que es una buena entrada, ¿eh? Sí, es muy similar a la entrada del viernes, yo creo, y bueno, está claro que siempre queremos más, pero bueno, para ser el día que es hoy, que es un día complicado, yo creo, pues bastante buena gente, sí. Bueno, y veremos a ver si hay novedades en los planteamientos y en los quintetos titulares. Ya, Fer, se empieza a ver pues alguna variante, porque está claro, luego de un partido como el del otro día, también los entrenadores, sobre todo para el que le ha ido mal, intentan sacar algún conejo de la chistera. Una, para sorprender al rival, pero otra también para convencer a sus jugadores de que hay armas nuevas para que las cosas salgan de manera diferente. Sí, podría darse, ¿no? Pero bueno, yo hablabas de la NBA hace un rato, ¿no? Y te iba a hacer una reflexión de la NBA, ¿no? Al final ayer Boston empata la serie con un básico, ¿no? Que es con un rebote ofensivo. Sí. Yo antes de trampas tácticas, antes de ajustes, pensaría más en los básicos. Vamos a estar bien en 1 contra 1, vamos a cerrar bien el rebote, vamos a cargarles mucho el ofensivo porque es un mal equipo en ofensivo. Creo que lo prioritario es empezar por ahí, ¿no? Y una vez que tengamos esto, queda tiempo para las sorpresas o para los ajustes. Bueno, Adrián, pues estamos con muchas ganas de que empiece esto ya, de que tengamos este segundo partido y, por supuesto, si es muy levantable una eliminatoria que empiezas perdiendo 0-1, lo que cambia ya totalmente si la cosa se pone 0-2. Sí, ahora mismo pues se da ya el ok para que pueda arrancar ya este segundo partido de la serie y pendientes también, ahora vamos a ir por descarte para conocer los quintetos y obviamente esa salida que también va a ser importante. Decía Fer, un equipo que el ofensivo no es su punto fuerte, sí lo es en la parte de atrás. Los datos creo que hablan de que es el equipo pues, que mejor defiende o que tiene mejores registros. Sobre todo ahí debajo del aro es un equipo de estos muy incómodos, ¿no? Muy de los que incluso al rival caen un poco mal, ¿no? Es decir, siempre están ahí muchas manos, ¿no, Fer? Sí, sí, bueno, al final equipo que empantana un poco, ¿no? Que te hace difícil anotar una canasta. Bueno, es que yo creo que en los playoffs es complicado que se pueda anotar fácil, ¿no? Al final los playoffs ya te juegas toda la temporada y es importante que tu aro esté protegido, ¿no? Hablamos antes de los triples, pero es que al final es la realidad, ¿no? Tú proteges tu aro y confías en que si te tienen que anotar, que te anoten de lejos, claro. Bueno, pues estamos, como decimos, a punto de que comience este partido, este segundo punto de la eliminatoria, al mejor de 5, entre Leima Coruña y Guipúzcoa Basket. Bueno, comentábamos también el viernes que dos equipos que juegan a ritmos absolutamente diferentes, un Leima de posesiones vivas, de rock and roll, y un Guipúzcoa al que le gusta un ritmo un poquito más pausado. Se impuso el ritmo de Guipúzcoa en el partido del viernes. Veremos si hoy ya sale un Leima Coruña, insisto, más reconocible. Bueno, ahí está el quinteto con Lotana, con Galán, con Barrueta. Tenemos también a Ludwig, creo que es, y en la dirección del equipo, creo Filipovic. Que es efectivamente Filipovic. Primera posesión para el cuadro vasco. Ahí está ya, moviendo el balón. El equipo guipuzcoano por medio de Xavi Oroz. Xavi Oroz con Solazo. En la línea de 3, mete un balón por encima del aro que intenta tapar Lotana y va a ser la primera falta del partido. Primera falta personal de Lotana. Fer, primer desajuste y primera mano que mete Lotana. Sí, bueno, hemos visto una defensa más agresiva en la salida de indirectos. Hemos intentado tapar a Jaworski y eso ha hecho el slip del jugador de Guipúzcoa y hemos gastado una falta. Pero bueno, yo creo que como idea sí que parece que en la salida de indirectos la propuesta defensiva es un poquito más agresiva. Van esos dos tiros libres para Rauno Nurger. El primero se va al hierro. El estonio, que es un jugador que, bueno, no tiene precisamente
un factor en el que destaque en cuanto a los tiros libres. Vaya con el segundo, bota el balón, ahí está, el segundo va dentro. Primera ventaja para Guipúzcoa, ese 0-1. Equipo el de Lolo Encinas, que se mostró muy seguro también en el lanzamiento durante el partido del viernes. Veremos a ver qué tal se desenvuelve en el día de hoy. Ahí está Lotana en posición de poste bajo, quería meter el balón para el corte de Galán. El balón se pierde por la línea de fondo, pero será para el Leima. Ahí está el equipo naranja. Va a poner el balón en juego Goran Filipovic, base croata. El director de juego le pedía la bola, Lotana abajo, recibe sin embargo Barrueta. Circula el balón por fuera, se cuadra Filipovic, ese triple se va al hierro, peleando ahí ese rebote Leima Coruña, pero sin embargo se la lleva Guipúzcoa. Ahí va a atacar ya Xavi Oroz. Siempre destacamos su envergadura para ser un base aquí en esta Leboro, y tiene, pues eso, más de 1,90 m, lo que le permite otear desde arriba de la colina a sus compañeros. Qué buena asistencia ahí para Solazo, que está en la cabecera. Lanzamiento de 3 que se va también al hierro. Rebote Leima Coruña, marca jugada Filipovic, atraviesa línea de medio campo, ordenando ya a los compañeros, penetra por el centro de la zona, bandejita, se sale el palmeo de Lotana adentro. Bueno, pues por ahora estamos viendo también un Filipovic que quiere ser más agresivo, tanto en defensa como en ataque, Fer. Sí, bueno, yo creo que es un chico que tiene talento para desbordar, que además pueda amenazar desde fuera y podemos generar ese Filipovic. Uy, estamos teniendo ahí... Y bueno, a ver ahora. Sí, ahora te escuchamos, Fer. Sí, decía que Filipovic es un chico que puede generar tanto en penetraciones como en bloqueo directo o incluso desde tiro exterior, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Ahí está el Leima Coruña por medio de Filipovic, marcando jugada, 5-2, hace gesto con la mano, mete balón en poste bajo para Lotana, delante de Nurger, aguanta el estonio, Lotana a la media vuelta, suelta la manito, le ha salido una piedra que se ha ido al tablero y al aro. El rebote ha sido para Jaworski, el pistolero del equipo vasco, que no estuvo pues precisamente en sus mejores números en el partido del viernes, pero que supo jugar para el equipo. No era el día de meter los puntos, fue el día de repartir juego. La tiene Solazo en línea de 3, combina de nuevo con Jaworski, el estadounidense para Solazo, quiere entrar, tiene que tirar desde muy lejos, la clava Jaworski, vaya triple Adrián, desde 8 metros se acababa la posesión y la clavó Jaworski. Sí, agotando esa posesión, yo creo que fue un jarro de agua fría. El Palacio se quedó ahí en silencio en ese momento, en el último instante y última décima de segundo prácticamente de la posesión. Cuando hay canasta ahora también de Lotana, que pone el empate a 4 en el marcador, a 7-14 para el final del primer cuarto. Yo creo que estamos viendo un Leima Coruña más agresivo en la defensa, Fer. Sí, desde la primera jugada yo creo que la situación es clara, ¿no? Vamos a ser más agresivos en los bloqueos. Ahora estamos, bueno, el equipo quiere ser más protagonista desde atrás, no le importa incluso meter manos. Bueno, creo que es una buena seña, ¿no? Adrián, y es que hace falta, durante la temporada de Leima Coruña ha sido un equipo sumamente incómodo y el viernes fue un osito de peluche. Sí, fue un equipo incomodísimo y muy anotador, las dos cosas. Eso fue un equilibrio tremendo. Ahora se anima también el Palacio de los Deportes de Riazor con una buena acción del equipo naranja. Fue un equipo muy incómodo y paradójicamente también Fer el que más ha anotado de toda la competición. Es decir, son ingredientes que a qué entrenador no le van a convencer, ¿no? Y ahí estamos. Ahí el Palacio. No, decía que también estamos viendo en Leima Coruña, a diferencia del otro día, parando a Guipúzcoa, evitando que los vascos puedan salir a la carrera. De hecho, había una falta de Ludwig precisamente evitando el contraataque. Ahí está Jaworski, línea de 3, arma el tiro, se va al hierro, el rebote puede ser para Barrueta, se va Barrueta solo, 1-2 pasos, la mete para abajo. Junior Barrueta, ventaja para Leima Coruña, 6-4, a falta de 6:29 para el final del primer cuarto. Ahora Jaworski el que quiere devolver esa canasta. Tiene que combinar ahí con Xavi Oroz para Solazo desde 6 metros. El balón se fue al hierro. Rebote Filipovic, para Galán. Filipovic intentando esa transición rápida. Se va para adentro Ludwig. Han metido la mano. El balón le tocó en la rodilla. Será saque de fondo para Guipúzcoa. Adrián, bueno, parece otro Leima Coruña. Desde luego está muy igualado, ¿no? Los guarismos, el intercambio de golpes, defensa bastante intensa, ¿eh? Yo creo que del equipo de Diego Epifanio, que además lo está viviendo pues con total intensidad. Está el partido ahora mismo precioso.
Ahí está Xavi Oroz dirigiendo las operaciones con Nurger, que ha salido la línea 6.75. La entrega en mano para Jaworski. Jaworski para Xavi Oroz. Amaga con levantarse. No está precisamente destacando en la anotación, pero sí en la dirección de juego. Hay una triangulación dentro de la zona para que la bola llegue a Nurger. Y el estonio pone 2 puntos más. ¿Cómo han jugado ahí, Fer? Entre Jaworski, Xavi Oroz y Nurger para que el estonio consiguiese esa canasta cómoda bajo el aro. Sí, ha jugado muy bien ahora con muchos pases. Nos están haciendo daño con Carlson, atacando mucho a Galán, abierto, generando ventajas. Y es donde están ellos generando ahora, en este momento de partido. Triple al hierro de Barrueta, rebote para los donostiarras. Ahí viene Xavi Oroz dividiendo la zona, la deja para Nurger desde lejos. Dentro también 2 más para Rauno Nurger. 6-8 Guipúzcoa. El otro día fue Carlson el que destrozó al Leima Coruña y hoy, bueno, pues está destacando Rauno Nurger, Fer. Sí, pero bueno, han sido 2 tiros que le ha regalado el equipo. Yo, más que ha sido finalizador Nurger de ventajas que han generado otros compañeros, ¿no? No me asociaría con él. Yo creo que Nurger es un jugador que bueno, no le debemos dar esa vitola de tan importante y sí centrarnos más en Jaworski, en Carlson, que son los que están generando las primeras ventajas. Bueno, pues ahora un triple al hierro de Solazo. Ahí está en la transición de Leima Coruña. Filipovic paseando por la zona, cortando por línea de fondo y ahora ordenando ya a sus compañeros. Mal pase de Filipovic, corta el equipo visitante. Ahí viene Xavi Oroz, está solo, amenaza con cuadrarse en la línea de 3 y Galán hace la falta. Yo creo que ha hecho más faltas en el primer cuarto hoy el Leima Coruña que casi en medio partido. Sí, buena falta, yo creo que buena falta, Fran, yo creo que ha sido una decisión. Van 2 faltas ya parando contraataque. Bueno, creo que eso es un acierto. No dar canastas fáciles, y es que lo decíamos en la previa, ¿no? 2 de 3 en tiros libres Guipúzcoa. Eso indica que, bueno, que ha habido poco contacto, que Leima ha tirado poco de faltas. Ahí está Jaworski dividiendo la zona, entrada, bandejita con mano izquierda dentro. Ahí está, 6-10 para Guipúzcoa. Se va Guipúzcoa de 4, quedan 4 minutos también precisamente para llegar al final del primer cuarto. La tiene Ludwig en la cabecera, levanta la cabeza, le conceden el tiro, le flotan, se levanta desde el 6.75 al hierro. Saben a quién flotan y a quién no. El rebote fue para Carlson, el ex de Oviedo. Y ahí está ya Xavi Oroz dirigiendo al equipo. La deja para Mario Delas, que ya está en la cancha, precisamente dándole un descanso a Nurger. Tiene Solazo, quería meter la mano Lotana, que se quedó en el mismatch. Bola de nuevo en la zona exterior para que se levante desde la línea de 6.75 Xavi Oroz, bola al hierro. Ahí está saliendo rápidamente a la contra, sin embargo la pierde de nuevo, también una mala entrega Filipovic, lanzamiento de 3 de Jaworski, agua, prácticamente no toca ni aro, toca serenar el juego, está un poquito acelerado el Leima de nuevo, Adri. Sí, yo creo que es un momento complicado también. Están fallando algunas de los intentos, sobre todo de 6.75. Han sido 2 triples que han salido fuera de ese aro. Yo creo que eso es un momento de los complicados, ¿no, Fer? Un poco ahora mismo de que no se vayan demasiado en el marcador. Sí, yo la verdad que igual que en defensa creo que el equipo está mejor. En ataque estamos en un momento malo, ¿no? Ahora estamos perdiendo muchos balones y nos han perdonado ellos 3 triples liberados para abrir marcador. Sí. Y es fruto de las pérdidas, ¿no? Quizá muchos nervios, queremos anotar rápido, queremos correr, pero no estamos cuidando la pelota. En la transición, sobre todo, pues han fallado también ellos varias opciones de ponerse por delante. Y luego asistencias, Fran, una que dio ahí por bajo el equipo naranja, que fue prácticamente un regalo para que ellos atacasen. Ahí en ataque está muy atascado el equipo de EPI. Bueno, pues empiezan las rotaciones, espera que entra Font se levanta desde el 6.75, no hay acierto, sin embargo hay una falta sobre otro también que ha entrado en el partido, Diagne. Empieza, como digo, a oxigenar su equipo. Diego Epifanio. Es fundamental, yo creo, Fer, encontrar de nuevo a Aleix Font, un hombre que tanto puede penetrar, sobre todo tirar desde línea 6.75 y que, sin embargo, en este momento de la temporada, no solo en el partido del viernes, está prácticamente desaparecido. Bueno, tan desaparecido que ha fallado una debajo de la canasta, vamos, pero que era de incomprensible. Necesitamos a Aleix Font, Fer. Sí, necesitamos al Font, pero sobre todo necesitamos calma ahora mismo. No estamos perdiendo muchos balones, no estamos jugando ninguna ventaja clara, los ataques no llegan al final nunca. Bueno,
ahora mismo estamos viendo momentos malos de los dos equipos. Sí. Es cierto que el equipo está salvando la papeleta atrás porque sí que está gastando faltas, pero bueno, momentos malos ahora de tensión, de muchos nervios en ambos equipos. Ha entrado Jakovic también en la dirección de Leima Coruña. Ahí está el letón precisamente marcando jugada, buscando ahí. Diagne le ofrece el pick and roll, se mete por dentro Jakovic, le quería dejar la bola a Diagne, le robó la cartera a Jaworski, sale Jaworski a la contra y hay falta de Junior Barrueta. De nuevo Leima intentando evitar las transiciones rápidas, intentando evitar canastas fáciles. Y bueno, se cambia en la dirección de juego también. Yo creo que obedece un poco a que Filipovic estaba buscando determinadas asistencias para conseguir buenas ventajas a sus compañeros, pero no le acababan de salir y bueno, fueron 3 pérdidas de balón prácticamente consecutivas que dejaron bastante desnudo al equipo. Ojo ahora, lanzamiento desde la línea de 6.75 para Ander Martínez, que se fue al hierro. En el otro lado quiere responder Barrueta, también al hierro. No hay acierto hoy desde el lanzamiento de larga distancia. Ahora lo va a intentar Jaworski, haciendo una bandejita que acaba con saque de fondo para el Leima Coruña. Hablaba Adrián Candal. Sí, es tremendo. No sé cuánto tiempo llevamos, Fer, con este marcador, el 6-10. Es un atasque brutal de los dos equipos en ataque, ¿eh? Y menos mal porque sobre todo el Leima es el que tiene ahora mucho más que perder. Ellos ya con esa victoria inicial igual se lo pueden permitir. Sí, la sensación es que estamos en un momento malo dos equipos. Partido está siendo malo ahora mismo. Muchos nervios, precipitaciones, pero sí que es cierto que creo que Guipúzcoa ha encontrado algún tiro más limpio. Es momento de buscar cositas fáciles porque el partido ahora mismo está muy espeso. Ahí está Jakovic recibiendo el bloqueo de Diagne, balón por encima del aro para Diagne, no la levantó a la primera, lo hizo a la segunda, pero agua, el balón pasó por encima del aro y ataca ya Guipúzcoa, lo hace por medio de Xavi Oroz, presionando a esa subida de balón Jakovic. Xavi Oroz en 6.75 en esa línea de 3, combina con Solazo de nuevo para Xavi Oroz, se levanta, tampoco acierta desde ese lanzamiento de 3 y ya viene Jakovic dirigiendo el ataque de Leima Coruña. Ahí está Jakovic otra vez dividiendo la zona, bandejita la deja con mano derecha, 8-10 para Guipúzcoa, falta 1.28 para llegar al final del primer cuarto. A ver si consigue el Leima irse con una ventaja que yo creo que sería buena, sobre todo a nivel emocional. Ahí está jugando Ander Martínez, le roba la cartera, Javi Vega, bola para Leis Font, se va para adentro y hay falta sobre Leis Font, que se enfada porque ha tenido 2 opciones claras para estrenar su casillero y no ha sido capaz de encontrar la canasta, Candal. Sí, esa canasta hubiese sido importante porque hubiese sido un 2+1 y salió prácticamente de dentro. También es mala suerte, pero bueno, tenemos esos tiros libres y yo creo que con esta pequeña fase del partido se va a acabar el cuarto un poquito más entonado Leima. Bueno, pues va a haber 2 lanzamientos desde la línea de tiro libre para Alex Font, un hombre que a lo largo de la temporada ha promediado un 75% de acierto. El primero se sale. Bueno, pues también hay que intentar tener un poquito más de acierto desde ese tiro libre que también le penalizó a Leima Coruña en el partido del viernes. A Alex Font con el segundo dentro, 9-10 para Guipúzcoa, falta 1-13 para el final del primer cuarto. Ha entrado también para dirigir el juego de los Donostierras Zubizarreta, gran partido el de Aitor Zubizarreta este pasado viernes. Y también el de Ander Martínez, que ya lleva un ratito sobre la cancha. El otro día destrozó a Leima Coruña. Y está amagando Ander Martínez, se levanta, tiraba de 3, el rebote es para Diagne, quiere salir rápido Jakovic, le cierra esa posibilidad Zubizarreta, atacará en estático el Leima Coruña, doble bloqueo que le ponen Vega y Diagne a Jakovic, se levanta desde la línea de 3, Font, dentro. Disparó Alex Font, 12-10 para el Leima Coruña, ventaja de los naranjas. Queda 32 segundos para llegar al final del primer cuarto. Marca jugada Zubizarreta. No concede líneas de pase fáciles en Leima Coruña. Ahí está Zubizarreta, recibe el bloqueo de Delas. No tiene ventaja, pero se queda emparejado con Diagne. Intenta romperle, le roban la cartera. Y dicen los árbitros que hay falta, creo que de Javi Vega. A mí me parecía un robo limpio, Fer, pero han pitado esa falta. Sí, pudo ser. Vimos la anterior defensa de Coruña que pusimos una zona, una defensa alternativa para cambiar el ritmo. Bueno, bien, buena decisión. Y desde atrás está Coruña compitiendo.
Bueno, pues ahí van esos 2 tiros libres para Aitor Zubizarreta, uno de los playmakers del equipo guipuzcoano. El primero dentro, pone el 12-11. Quedará una posesión para Leima Coruña. Vamos a ver. Ahora Aitor Zubizarreta va con ese segundo lanzamiento. Bota 2 veces. Se sale. 12-11. Leima Coruña. 15 últimos segundos del primer cuarto. La lleva Junior Barrueta. Ahí está, botando el balón, dejando que pasen los segundos. Recibe el bloqueo de Diagne. Diagne le buscaba, sin embargo, la recibe Font. Línea de 3. ¡Dentro! Era Simeunic el que se levantó desde la línea de 3. Consiguió ese lanzamiento triple que permite que Leima Coruña se vaya al final del primer cuarto con un 15-11. Adrián Candal. Bueno, ya ha saltado todo el mundo aquí en el Palacio de los Deportes a celebrarlo. Se estrena también en la anotación Simeunovic, 2 triples prácticamente consecutivos en el último minuto que dejan esta ventaja, que visto lo visto, ese momento que estaba atascado, sobre todo en ataque en Leima, pues ha cambiado mucho la historia y también esa adrenalina, que es también importante en estos partidos. 15-11, destaca Lotana en la anotación, igualado también con Aleix Font, que también ha salido al rescate del equipo de Epi, que ahora aprovecha este tiempo para dar las consignas previas al inicio del segundo cuarto. Fer, ¿qué sensaciones nos deja este primer cuarto? Decíamos, bueno, yo creo que en lo anímico es importante poder irte en ventaja, ¿no? El otro día el Leima perdió 3 cuartos, solo fue mejor que Guipúzcoa en uno de ellos. Bueno, verte por delante en el marcador se puede decir que es novedad en la eliminatoria. Sí, yo creo que hay buenas sensaciones, ¿no? Parcial final de 9-1 y lo mejor de todo es que te vas 4 arriba habiendo no jugado bien, ¿no? Con muchos nervios, con muchas imprecisiones, lógico con el 0-1, pero haber estado atrás y con 6-10 ellos no hayan anotado esos tiros abiertos, 4 arriba y con buena sensación de anotar los últimos 3 ataques. Yo creo que las sensaciones son buenas, hay que coger esta ola ofensiva y hay que mantener el equipo atrás. Bueno, pues palabra de Fer, buen día. 16-10, ventaja en este primer cuarto y una afición de Leima Coruña ruidosa, Adrián. Sí, desde luego no llenarán absolutamente el Palacio, pero tienen ganas de jolgorio, es decir, es la calidad además de la cantidad. Bueno, pues desde luego que sí, hacen falta decibelios para que el equipo de Diego Epifanio pueda poner el empate a 1 en el marcador, en ese marcador de la eliminatoria. Recordamos, al mejor de 5 golpeó primero Guipúzcoa y va a intentar ahora el Leima poner la igualada antes de viajar a tierras o no tierras, donde recordamos jugará el primer partido el viernes, el próximo viernes a las 8 de la tarde. Ahí se va a poner la bola en juego ya en este segundo cuarto por medio de Javi Vega. Y juega Leima Coruña. Balón para Diagne rápidamente. Jugada, podemos decir que ensayada. Quería levantarse Simeunovic. Ahí falta de Ander Martínez. Falta clara sobre un George Simeunovic, que es, bueno, Fer, podemos decir un jugador de equipo. No es de los que tiene grandes números, pero sí que a lo largo del año su trabajo desde la trinchera le ha dado mucho a este Leima. Nada. Estamos ahí pendientes de la jugada y de Diagne, que es un auténtico, es un armario empotrado, las gana todas. Una auténtica bestia que la acaba de meter para abajo, Adri. Sí, es que justo nos estamos quedando callados porque fue impresionante ver cómo ahí ataca con todo y cómo es imparable en lo físico y con esa contundencia. Pues mira, da una ventaja espectacular para el Leima. Ahora se la quería devolver, ¿no? Sí, es un jugador de Diagne muy importante. También atrás, muy importante. Yo creo que a poco que él mejore las finalizaciones con contacto, que a veces le cuestan, es un jugador de otra categoría. Ahora le quería servir ahí un balón Jakovic a Diagne, no fue capaz de encontrarla. Ya en el partido del viernes consiguió en 3-4 ocasiones meterla para abajo ahí con contundencia. Y ahora incluso también ha estado bien, parando a Rauno Nurger. Protestaba Diego Epifanio, una falta sobre Diagne que ha podido ser. Están ahora conversando. Bueno, pues el árbitro explicándole la acción al técnico del Leima Coruña. Será saque de fondo para Guipúzcoa. 17-11 para el Leima. 9-14 para que lleguemos al descanso. Ahí está Aitor Zubizarreta subiendo esa bola, presionado por Jakovic.
Jugando ahora con Solazo, un hombre que fue clave en la victoria del pasado viernes, no tanto desde la anotación, pero sí haciendo jugar a sus compañeros. Se levanta ahora desde la línea de 3 Veraza, bola que se va al hierro, pero el rebote ofensivo vuelve a ser para los vascos. Ahí viene Solazo, el ex de Breogán, divide la zona, se mete pasito arriba, canasta. Consiguió evitar la intimidación de Diagne. Estos son los intangibles, Fer, lo que no salen las estadísticas, ¿no? Estos jugadores que empiezan ahí a aletear, a mover los brazos debajo de la zona, bueno, mejor dicho, debajo del aro y acaban por espantar a los rivales. Ojo que ataca ahora Leima Coruña, es Jakovic desde la línea de 3, se le sale esa bola, rebote para Guipúzcoa, la tiene Aitor Zubizarreta. Quiere imprimirle un poquito más de ritmo el base de Rentería. Ahí está moviéndola. Llega la bola a Solazo. Jugando más allá de la línea de 6.75. Viene Nurger a poner un bloqueo. La bola llega a Zubizarreta. Nurger se ha quedado emparejado con Javi Vega. Ojo a ese mismatch. Está Solazo con Diagne. Se levanta desde 6.75. Dentro Solazo. 17-16. Para Leima Coruña. Para el partido Diego Epifanio. Para dar instrucciones, Candal. Lo para porque además fue contra la bocina y venía precedido de 2 triples consecutivos que erró el equipo naranja. Y cómo cambia todo de repente en muy poquito tiempo, fíjate, Fer, el acierto y el desacierto, sobre todo la segunda intentona que tuvo el Leima, que estaba completamente libre para ese lanzamiento, ¿no? Sí, para mí son 2 buenos tiros. Primero Font sale un doble vertical y levanta el triple, venía de meter, creo que los tiene que cobrar, rebote largo nuestro. El chico Letón está completamente solo, tiene que levantarla. Venimos de una defensa buena también, donde tira Veraza. Hablábamos el otro día, ¿no? Si queremos que alguien tire, que sea Xavi Veraza, ¿no? Y bueno, luego es un canastón de Solazo, que es un jugador de mucho nivel, bien parado por el tema anímico, de cortar una racha, de que no te levanten, que se pongan por delante, pero no es un síntoma de que estemos jugando mal, ¿eh? Yo creo que es más parar la racha de ellos y que seguir dominando que lo estamos haciendo mal ahora. Bueno, ¿cómo se está viviendo en el Corro esas instrucciones de Diego Epifanio, Adri? Bueno, pues lo veíamos ahí muy encima el equipo, pues con mucho movimiento, mucho gesto, y lo que decía Fer, es importante también para cortar esa racha, y yo creo que les está insistiendo que hay que seguir por esa misma línea. Tiene buena pinta el trabajo ahora de Leima Coruña. Bueno, pues la ventaja con la que se había ido al final del primer cuarto ha conseguido limarla en parte Guipúzcoa. Esto es largo, esto es de pico y pala más ante un equipo correoso como es este Guipúzcoa Basket. Así que 1 arriba Leima Coruña, 7:49 para llegar al descanso. Jugando ahí el Leima. Balón en poste bajo, la intenta levantar ahí Simeunovic. 2 puntos dentro. 2 puntos de un hombre que puede aportar también al equipo, como es el serbio George Simeunovic. 19-16. Fran, importante ahora 4 pequeños en Guipúzcoa. Tenemos ventaja al poste, como hemos visto. Ellos van a tener ventaja abierta, ¿no? Pero es importante que están con 4 pequeños ahora, con Ander Martínez al 4. Bueno, pues ahí empiezan ya las sorpresas desde la pizarra, porque yo creo que esto no lo habíamos visto en el partido del viernes, Fer. No, el viernes no pasó y ahora pues sí ha quitado a Veraza y ha decidido mantener a Carlson en el banquillo y jugar con dos combos, 2 aleros y Nurger como único grande. Pues ahí está Nurger sirviendo la bola en mano para Zubizarreta. Lanzamiento desde la línea de 3 dentro de Ander Martínez, que vamos, no va a olvidar nunca estos días en A Coruña. Pone la igualada 19 en el marcador. Faltan 7 minutos por delante para llegar al descanso. Ahí está Simeunovic de nuevo, un poste bajo. Deja el balón atrás para Jakovic desde la cabecera. Ese triple no entra. El rebote va a ser para el equipo vasco, para Mikel Motos. Ahí está moviendo ya. Equipo que viste de azul de arriba abajo, los de Lolo Encinas. La tiene Zubizarreta delante del Jakovic. Le pone el bloqueo Nurger. Hay falta de Diagne. Estas son las faltas que molestan a los entrenadores, Fer, porque se entiende que son como regalos, ¿no? Una falta donde no impides canasta fácil y te cargas de una falta que no te ha supuesto nada. Son de esas que al final te pueden condicionar, sobre todo cuando el partido vaya más avanzado, ¿no? Solazo dividiendo. 19. Sirve el balón para Nurger, al aro, rebote para Javi Vega. Ahí la tiene ya Jakovic dirigiendo al equipo.
Viene el Leima Coruña, le roban la cartera, metió la mano Zubizarreta, saliendo ya, quería meterle velocidad, pero ha tenido un buen balance defensivo el equipo naranja y ahora hay otra nueva falta de Jakovic. Y bueno, pues otra novedad respecto al partido del viernes, ingresa en la pista Alex Hernández, que no tuvo ni un solo minuto en el partido que abrió la serie, y ahí está un Alex que supongo que sale, bueno, pues para darle un poquito más de intensidad defensiva al equipo y para intentar la asociación con el pívot, que es algo en lo que suele destacar también Alex. Fer. Sí, bueno, aparte Alex es un jugador que juega bien bloqueo directo, que puede conectar muy bien con Diagne. Bueno, yo personalmente creo que es un chico que siempre ayuda, que es buen director, a mí me alegra verlo en la pista. Y mira, antes hablábamos de la situación de los 4 pequeños de Guipúzcoa y nos han castigado ahí con Ander un par de veces, ¿no? Bueno, sí que empezamos a ver cositas nuevas. Interesante la guerra ahora de ajedrez entre Lolo y Diego. Hubo triple de Ander Martínez, respondió con una bandejita Les Font, que parece que hoy está bastante más enchufado, ahí está peleando Leima Coruña, la tiene Alex Hernández, se va, quería dejar la bandeja, le han puesto una chapa, y además yo creo que es chapa legal, y ahora piden que se seque la pista, se tiraba ahí al suelo Alex Font, sí. Adrián, y dejó la charca. Dejó ahí, sí, la humedad en la madera de Riazor, y ha tenido que entrar por los chavales con la pompa para secarla, y se lamentaba también, aunque se felicitaban entre ellos por esa acción, esa buena presión, ahí cuando parecía que iba a haber lucha, la consiguió ganar el Leima Coruña, y luego pues el fallo, o más bien la buena defensa que tuvo Guipúzcoa cuando ya venía pues a por todas precisamente el base del equipo naranja para anotar. Fue una pena, porque ahí se lo hubiese merecido y hubiese significado también mucho para el equipo naranja precisamente. Fer, hablábamos de ese triple de Ander Martínez, el otro día destrozó al Leima con sus lanzamientos, hay ahora otro nuevo triple, en esta ocasión de Mikel Motos, que pone el 21-25 para Guipúzcoa, que parece que los vascos están más entonados. Te decía Fer, Ander Martínez el otro día 18 puntos y hoy está otra vez martilleando, además desde la línea de 6.75, un hombre que promedia un 38 en la fase regular. Sí, es un buen tirador y ahora, pues lo que te decía antes, ¿no? Lo han puesto a jugar de falso 4 y le están buscando. Yo creo que Javi Vega en este caso, en este segundo tiro, podía haber hecho un poquito más. Le concedió un poquito de espacio, entiendo, por miedo a penetrar, pero Ander no es un gran penetrador. Es decir, al final yo creo que ahí lo que tiene que hacer Javi es llegar a puntear agresivo, y si Ander quiere ir para adentro, que vaya contra Diagne, a ver qué pasa. Adrián, juego parado en el Palacio de los Deportes. Sí, nuevo tiempo muerto, solicitado en este caso por Lolo Encinas, y se va a reanudar pues con otra nueva fase del partido, el 21-25. El Leima, sobre todo, pues que ha fallado, el porcentaje de tiro de 3 es bajísimo, con esta última fase del encuentro. Yo creo que ahí está la diferencia, luego con Ander, que está de dulce. Lo decías tú, Fran, se va a coger un piso aquí en Coruña este paso, Joder, y le saldrá buen precio incluso. Lo recordábamos el otro día ya, 7 puntos por partido, 7 puntos y medio por partido en la temporada, de media el otro día 18, y hoy, que vamos, ya vuelve a ir lanzado. Bueno, así están las cosas, así que se va a reanudar el juego con Barrueta, con Alex Font, con Alex Hernández, con Lotana, no, con Diagne, y con Javi Vega. Ahí está jugando Alex Hernández, quería meter el balón para Barrueta, tocó la bola con el pie Zubizarreta, será bola para un Leima Coruña que está 4 abajo cuando faltan 5 días para llegar al descanso. Va a poner en juego desde la lateral Alex Hernández para Barrueta, entrega en mano para Alex Hernández, le pone el bloqueo Diagne, ahí viene Alex, tira la bombita, 2 dentro, la ventaja se queda en 2 puntos abajo el Leima Coruña. Ahora es turno para el ataque de Guipúzcoa, moviéndose ahí Jaworski, el que amenaza con irse para adentro es Zubizarreta, se planta en la bombilla, la bola va al hierro, el rebote es para Javi Vega y jugará de nuevo Alex Hernández. Ahí está el base de Leima Coruña, pone el balón por encima del aro para Diagne, Diagne se rehace, tira ahí un medio gancho, dentro, igualada en el marcador, Adrián, el Leima iguala 25. Sí, con qué sangre fría ahí, pero él no lo dudó, se movió, pivotó ahí y para adentro Diagne, cómo saltó prácticamente todo el banquillo de Diego Epifanio, 25-25, el partido está emocionantísimo.
Bueno, y Fer, un detalle, lo digo en bajito porque basta que abramos la boca para que la liemos, pero Jaworski no está siendo un factor clave en la eliminatoria y estábamos hablando de un hombre que es fundamental en esta Leboro. Sí, por ahora no, él no está muy acertado, pero bueno, hay que seguir vigilándolo, es un jugador que no se le puede dejar cómodo y por ahora yo, como buen corporativista que soy, hay que poner en valor a los entrenadores, ¿no? Lolo sale con 4 abiertos, castiga a Coruña, Diego responde con Alex, hablábamos antes de que es un gran jugador de bloqueo directo y desde el bloqueo directo Coruña le devuelve el castigo a Guipúzcoa, ¿no? Guerra de ajedrez, acierto de ambos, le ha salido bien a los dos las dos propuestas y eso hace que el partido esté igualado. Y precisamente bandejita de Alex Hernández, que se lo sabe a las mil maravillas. El bloqueo de Diagne se mete, divide la zona. Si no es la continuación, es la bandejita de Alex Hernández. La puso ahora suave en el aro de Guipúzcoa y otorga 2 puntos de renta a un Leima Coruña que se va a escuchar las instrucciones porque para el partido Guipúzcoa, Adri. Claro, lo mismo que había ocurrido, pero en el lado contrario hace un rato, pues ahora le pasa a Guipúzcoa. Y cómo se han metido, cómo abrazan todos a Alex Hernández, que había fallado las iniciales y lleva ya un par de bandejitas que están dando esta ventaja que ahora mismo es oro para el equipo naranja a 3:54 de que termine ya este segundo tiempo, este segundo cuarto y nos vayamos al descanso. Bueno, pues a ver si también al descanso Leima Coruña puede verse por delante en ese marcador, insisto, en lo anímico sería maravilloso. ¿Cómo domina ese juego del pick and roll Alex Hernández? Qué capacidad para elegir bien cuándo buscar un balón ahí al hombre alto, cuándo ponerla por encima del aro o cuándo dejar tú la bandejita. Gracias a eso está consiguiendo buenas acciones ofensivas en Leima Coruña. Vamos a llegar ya al Ecuador del partido en breve con una grada de Leima Coruña que está entregada, Adrián, con el equipo. Sí, al grito de Leima Coruña, cada acción defensa, defensa. Bueno, está muy entonada también toda la gente con el equipo de Diego Epifanio, a ver si mantiene la ventaja en este segundo cuarto. Viene rápidamente en la transición es Jaworski. Ahí está defendiendo el Leima Coruña, dirige el equipo vasco Zubizarreta. Buscando ahí una circulación por fuera de nuevo para Jaworski, delante del Lotana, le aprieta ahí el Leima Coruña, ojo con ese lanzamiento de 3, dentro de Mikel Motos, castiga desde lejos Guipúzcoa para volver a coger el mando en el marcador 27-28, buen día. Sí, bueno, jugaron bien ahora, ellos están cómodos con este equipo, están permitiendo descansar a Carlson y a Delas, bueno, están encontrando bien con los pequeños, con esa situación de 2 combos, o 3 pequeños incluso, ¿no? Motos, Zubizarreta y Jaworski. Así controlan las pérdidas, juegan al ritmo que quieren. Y ahí viene precisamente Guipúzcoa. Era Ander Martínez. La bola va a llegar a Mikel Motos delante del Barrueta. Mikel Motos que va a buscar levantarse desde el 6.75. Encuentra un aliado precisamente en esa línea. El lanzamiento de 3 va al hierro. El rebote es para Javi Vega. Deja la bola para Alex Hernández. Marca jugada Alex. Entrega en mano de Barrueta. Sigue ahí el playmaker de Leima Coruña. Juega para Javi Vega. El balón circula. Simeunovic de 3. Al aro. El rebote es para Guipúzcoa. Un punto de ventaja para el equipo donostiarra, 2:30 para llegar al descanso. Va a dirigir las operaciones ahora Zubizarreta en el equipo rival, en el Guipúzcoa Basket. Este Guipúzcoa Basket que busca el 2 en la eliminatoria. Jaworski se mete por el medio de la zona, la deja atrás para Zubizarreta, lanzamiento de 3 que se va al aro y el rebote será para Barrueta. Calma la acción Alex Hernández. Manda ahí, jugada corta por línea de fondo Simeunovic, que es el que recibe, mala entrega de Alex Hernández, consigue rehacerse el base de Leima y roba el balón. Barrueta se levanta de 3, ¡dentro! Triple de Barrueta para poner el 30-28, Candal. Y cómo le gusta verse en esa salsa a Junior Barrueta, que es un francotirador, todo lo que puede lo intenta y le gusta además especialmente probar de 3 y ha conseguido una ventaja para el Leima Coruña, Junior Barrueta. Bueno, pues la respuesta la pone de nuevo Mikel Motos, de nuevo lanzamiento desde la línea de 3, 2 triples que lleva ya Mikel Motos. Ostras, no es precisamente un jugador que destaque por tener un buen lanzamiento de 6.75, pero parece que en Guipúzcoa ven todos el aro como una piscina, Fer.
Bueno, fue un tiro bastante liberado, ¿no? Un triángulo, fueron para adentro, atacar el bloqueo, nos cerramos en la continuación y triangularon, ¿no? Es cierto que Motos no es un anotador compulsivo, está muy bien Motos, es decir, está cansado, pero está muy bien ahora mismo. Casi la de Barrueta casi la roba, tuvimos un poquito de fortuna y me está gustando mucho el papel de Mikel Motos hoy en ese segundo cuarto. Ha entrado Filipovic en Leima Coruña, cambio en la dirección de juego, ha entrado el base croata, también está Ludvis en pista, precisamente Ludvis está percutiendo, quiere irse hacia adentro, la deja para Lotana, Lotana se da media vuelta y le pitan falta en ataque a Lotana. Hombre, me parece un poco de coña cuando estás haciendo ese movimiento, ese giro, ese reverso, para intentar ponerte el balón en la otra mano y que te penalicen ese contacto, porque tampoco ha sido un contacto tan duro, podemos decir, Fer. Sí, lo hablábamos otro día, ¿no? Los jugadores grandes a veces cuando cargan contra más pequeños, bueno, no son tratados con la misma, digamos, criterio cuando son entre pequeños, ¿no? Pudo ser dudosa esta falta, pero bueno, sí. Pues ahora hay otra falta más de Alex Galán, que ha entrado en el terreno de juego también en la cancha, no lo entiende Galán. Y está ya en bonus el Leima, será por lo tanto 2 lanzamientos libres para Guipúzcoa, Adrián. Sí, y ahí van a disponer de una nueva opción de abrir brecha. El partido es un vaivén de emociones y de subidas y bajadas y ahora pues se está aprovechando Guipúzcoa de unos nervios, me da la sensación que está empezando a verse también en el Leima. Ha entrado también Delas cuando ese primer lanzamiento libre de Carlson, que ingresó también en la cancha, está dentro, va con el segundo Carlson, este va al hierro, el rebote es para Galán. Jugará Filipovic, 30-32 para Guipúzcoa, 1 minuto para llegar al descanso. Ahí viene el croata, delante de Xavi Oroz, que también ha vuelto a la pista en estos instantes finales. También Solazo, la tiene Ludvis en la cabecera, se levanta desde la bombilla, cortísima, no toca ni aro. Y va a haber falta de Carlson. Bueno, pues si la de antes no la veía, esta de Carlson también me parece un poquito cogida con pinzas, para ser justos. Pero bueno, hay falta de Carlson, no tiene problema de faltas Guipúzcoa, que solo ha hecho 2 en este cuarto, no le está obligando a hacer faltas Leima Coruña, Adrián. Sí, ahora con esta sería la tercera, pero no hay riesgo de ir a los lanzamientos de tiros libres y así va a acabar seguramente este cuarto, así que posesión para Guipúzcoa. Las famosas fouls to give, las faltas por dar aún, por repartir y para evitar canastas fáciles. Barrueta de 3, al hierro, lucha Galán por el rebote y esa bola se va por línea lateral, será posesión para Guipúzcoa, 36 segundos para llegar al descanso, 30-32, gana Guipúzcoa. Ha vuelto también a la cancha Ander Martínez, suponemos que para intentar buscar un tiro. Está también muy acertado en el lanzamiento a lo largo de toda la eliminatoria. Viene Xavi Oroz, jugando lejos del aro. Encuentra ahí a Ander Martínez. De nuevo para Xavi Oroz. Está poniendo bloqueos en la cabeza de la zona de Delas para Ander Martínez. El triple de Ander va al hierro. La bola es para Barrueta. 17 segundos. La va a jugar Leima Coruña. Suponemos que una sola posesión. Ahí está Filipovic marcando pulgar abajo. 10 segundos. A ver qué es pulgar abajo. Viene Lotana a la cabecera. Filipovic, que intenta buscarse un tiro, tiene que dar media vuelta, la cede para Barrueta, Barrueta de 3, agua, y nos vamos al descanso con una última acción donde estuvo espeso el Leima Coruña, Adri. Sí, qué mal ese lanzamiento, ya se veía que no iba bien dirigido, venía precedido de otro anterior, incluso que hasta le faltaba potencia y se lamentaban, iban hablando de eso los jugadores del Leima, iban maldiciendo directamente al túnel de vestuarios. Final de los 2 primeros cuartos, termina el segundo, 30-32, ventaja de 2 para el equipo vasco. Bueno, Fer, una pena no llegar con cierta ventaja por lo que decíamos, porque creo que el factor anímico influye bastante en la eliminatoria también y bueno, pues por lo menos verte por delante en el marcador. Eso sí, hay que hacer lecturas positivas. Parece otro Leima, el marcador ha sido ajustado durante toda la primera parte, durante la mitad del partido. Y bueno, este Leima se le ve optando más a hacerse con el partido que el Leima del viernes. Sí, sin duda, sobre todo porque defensivamente no hay color, ¿no? El Leima atrás ha estado bien. Es cierto que a mí este segundo cuarto me parece que lo ha vuelto a dominar Guipúzcoa, tanto en ritmo como ha jugado, no nos ha permitido correr. Solo hemos tenido ofensivamente esas inspiraciones de Alex desde el bloqueo directo, que ha estado realmente bien a nivel ofensivo y luego nos ha costado.
Ellos es cierto que ha jugado poco Carlson en esta parte, no sé cuánto es tema físico que venía de lesión o cuánto es por protegerlo. De hecho, ahora que entra Ander al final es para que no haga la tercera. Pero bueno, a mí ellos me han gustado, que han vuelto a cuidar muy bien la pelota, que no nos han permitido correr, y en ese sentido podíamos haber abierto brecha al principio y no lo hemos sido capaces, ¿no? Partido igualado, necesitamos 2-3 rachas de correr, de esos tiros abiertos para coger esos 6-7 puntos que nos permitan jugar con confianza. Bueno, pues 30-32 ahora mismo, pues música de gaitas, ¿eh? Ahora mismo para animar un poco los ánimos, según Palacio de los Deportes de Riazor. Esta semana también era noticia porque se va a licitar por fin una cafetería, que en los tiempos de descanso, pues oye, no viene mal del todo. Pues estamos analizando un poco también la estadística, viendo la anotación y viendo como, no sé si se puede decir que hay protagonistas inesperados, ¿no? En el conjunto vasco, cuando todos apuntamos en la previa, también antes del primer partido, pues a Jaworski y un poco a los habituales, y hemos visto pues como Mikel Motos está destacando con 9, como de nuevo también pues vemos ahí como Ander Martínez sigue también a lo suyo, como en el primer partido. Y todavía hay lagunas y hay algunos jugadores que están atascados, ¿no? ¿A cuáles echas de menos, Fer? Digamos, también con protagonismo, porque tampoco por decisión de EPI se están viendo, pero ¿cuáles crees que deben asomar en lo que queda, que es es prácticamente toda la segunda parte? Bueno, yo creo que eché de menos un poquito más de balones interiores cuando estaban 4 pequeños. Ahí hay una situación que Javi Vega al poste, que yo creo que tenía que hacer daño. Y luego me ha parecido también significativo un poco el tema de Luskic. Me dio un poco la sensación de que está un poquito bajo de moral, ¿vale? Porque él juega en bloqueo central, pasan por detrás, con buen criterio coge el repick, le pasan por detrás al repick y levanta un tiro como dubitativo, ¿no? Que no toca ni aro. A ver, desde cadetes, si te pasan un bloqueo por detrás y en el repick te vuelven a pasar por detrás, ese tiro sabes que tienes que cobrarlos, que no puedes darle más vueltas, ¿no? Y le he visto como dudando, quizá por esos balones del viernes que se le salieron, y por el resto quizá cuidar un poquito más la pelota, ¿no? En un momento determinado de no precipitarnos con ella. Y en lo positivo, lo que dije antes, ¿no? Me ha gustado mucho esos minutos de Alex Hernández, ¿no? Que parece que bueno, como buen veterano, ¿no? Emulando un poco al Chacho Sí. en la Euroliga, ha salido para castigar el bloqueo directo, para encontrar buenos pases y que le ha dado al equipo mucha alegría. ¿Te da la impresión, Fer, que lo que queda, los 2 cuartos que quedan, van a estar así en guarismos muy reducidos, que va a estar todo igualado? ¿O esperas que algo, no sé, un lema más desatado? ¿Qué te imaginas que puede ocurrir en esa batalla maravillosa que estás contando de ajedrez entre los dos coach? Yo creo que va a depender de que seamos capaces de darle 2 arreones, ¿no? Yo creo que nosotros, Coruña, nos sentimos cómodos desde correr, desde ese arreón de alegría, ¿no? De sus parciales. Somos un equipo más de parciales, ¿no? Generalmente los equipos que juegan a ritmo alto y que tienen mucho rebote generan muchos parciales, ¿no? Y es donde lo que estamos echando en falta. ¿Por qué no generamos parciales? Porque no corremos. Por eso decía antes que el ritmo es el de Guipúzcoa. Si el ritmo es este, yo creo que en estos guarismos bajos de partido igualado, 2 arriba, 2 abajo, ellos están cómodos, ¿no? Porque ellos tienen claro cuál es su plan de partido, tienen claro que buscan muchos tiros abiertos y metan o no metan, ellos siguen tirando, ¿no? Han fallado al principio, luego han metido desde motos. Bueno, yo creo que es necesario que nosotros le metamos un poquito de ritmo, lo estamos haciendo atrás, nos falta hacerlo un poco delante. Y que por momentos parecía que era cuestión de acierto, porque había incluso buenos tiros, que hubo mala fortuna, etcétera. Luego también hubo, evidentemente, pues algunas pedradas que se lanzaron y eso todo también suma. Hay un dato también destacado, que el Leima tiene una media en la fase regular de 84,4 puntos de anotación y ahora mismo con esto que tenemos de 30 al descanso estaríamos en los 60. Ahí está claramente lo que tú dices, que el partido está en donde quiere Guipúzcoa que esté y donde ellos pues es su salsa, ¿no? Sí, ellos están muy cómodos en esas situaciones, ¿no? Pequeños jugando desde manejar la bola, salidas de indirectos que no tienen mucho riesgo de pérdidas de balón. Si juegan un directo, lo juegan manejadores, lo juegan mucho de ese solazo, que al final lo defiende un 3 y tampoco es tanto riesgo defensivo. Entonces, ellos cuidan muy bien la pelota, en primera línea gastan faltas, aunque no les ha hecho falta hoy, y no te dejan correr. Y al no dejarte correr, parte de ese ritmo alto de Coruña, de jugar a muchas posiciones, pues se pierde, ¿no? Bueno, pues 30-32, quedan 8 minutos para que comience ya el segundo acto. Vamos a hacer aquí un atraco a mano armada a nuestra amiga María Varela, tipo de descanso que está
está en el hockey. María, hoy vives en el Palacio, acércate un poquito. ¿Cómo es la cosa? ¿Tienes la casa aquí? Leo no te echa de menos. Buenas, María. Hola, hoy me preguntó si algún día me iba a presentar para alcaldesa, si me iba a ver menos todavía. Entonces ya le dije yo que esté tranquilo, que me llega con el deporte. Bueno, porque hoy por la mañana, bueno, y el viernes y lo que queda, estaba viendo al Liceo, que por cierto, ya por el Liceo, bien, ¿no? Qué contundencia de llegar y prácticamente asomarte a la final. Segunda victoria ante un Calafell, que es un gran equipo, que ha sido la bestia negra este año, luchando con ellos por todo, y 2-0 en la eliminatoria, ¿no? Están picadísimos, se les nota, llevan 2 partidos en los que se pelean hasta para entrar en la pista. Claro, este es el 6º partido ya del año, yo creo que los ánimos están muy calientes y hoy el otro día sufrió más, el viernes, sí, porque son muy peleones los del Calafell. Creo que se parecen muchísimo Copa y el entrenador del Calafell, Ferran López, son como tan iguales, que se conocen las triquiñuelas y se conocen todo. Entonces por eso hizo que se igualase más el viernes, pero hoy ya la pizarra de Copa y el amigo Carballeira y el amigo David Torres, que están que se salen, ya hicieron que esta es nuestra casa, aquí no nos vais a venir a ganar, y ya están 2-0 ahí para entrar en la final, a puntito. Bueno, ahora son los 2 partidos que se van para allá. Previsible que aquí ya no haya más hasta la final, ¿no? ¿O qué? El año pasado también se fue para Noya 2-0 y al final nos la vimos aquí con el quinto, entonces no se puede decir, no, va a ser muy, muy difícil. El Calafell tiene una afición tremenda, la peña del Estrellats que están en todas, que animan hasta el final, y entonces no van a tener 2 partidos nada cómodos ni nada fáciles allí, entonces lo tienen más cerca, sobre todo porque, bueno, si al final pierden alguno de los 2 match ball que le quedan, pues aún les queda aquí el Palacio para el quinto, pero bueno, paso a paso. Bueno, eso fue el hockey, ahora estamos para el básquet, estamos viviendo primero el buen ambiente, porque no está lleno el Palacio, pero oye, qué calidad de ánimos, la gente con las banderas, ganas de pasarlo bien, eso también hay que destacar. No, está muy bien, además eso, lo ves que está ahora mismo montándose una fiesta con la canción de O Forno de Riazor, y la verdad es que están consiguiendo este año que la gente se enganche. Yo creo que el juego del equipo ayuda muchísimo. Me recuerda mucho al año de Tito Díaz, cuando estuvo aquí Tito Díaz, y el juego también pues enganchaba al público, la gente acabó viniendo aquí y fueron unos playoffs intensísimos, también con 5 partidos tremendos que había perdido en el último ahí el Leima, y está muy bien que la gente se haya animado a venir al Leima, que se anime también a venir al Liceo aquí. Efectivamente, que hay para todos, que es una ciudad de multideporte, y luego cuando vengan los éxitos hay que subirse todos. ¿Qué te está pareciendo, Mary? ¿Por dónde va un poco la crónica? A ver si tiene un giro inesperado y acaba de una forma un poco mejor, ¿no? Pero de momento no son letras muy prometedoras las que vas trazando, ¿o qué? Cuéntanos. No, creo que está un poquito el partido donde quiere Guipúzcoa. Están llevando ellos el ritmo y el juego a su lado. No han conseguido que el Leima, que es el equipo más anotador de la liga, esté en 30 puntos en el descanso. Tampoco es que el Leima esté excesivamente acertado. Entonces, a diferencia creo que del viernes, lo que han hecho ha sido apretar un poco más en defensa, y ya que no les entra en ataque, pues hay que apretar más en defensa, no queda otra. Que justo es lo que decimos ahora con Fer Buendía, ¿no? Es un poco donde quiere Guipúzcoa, es donde ellos son fuertes y nosotros, pues ahí estamos un poco en sus manos. Es previsible que haya otra cosa ahora en el tercer cuarto, en este lema que nos decía también Fer, que es muy de rachas, ¿no? A ver, tampoco creo que Guipúzcoa vaya a anotar otros 5 o 6 triples, ya no sé cuántos fueron en el segundo cuarto. Ese acierto también yo creo que es extraordinario, y al final están 30-32, entonces creo que Lema tiene que seguir trabajando en la defensa y llegarán también sus canastas. No puede seguir en estos números, es que es cuestión también de estadísticas. Bueno, ¿le decimos al Pecaleo que hay prórroga o no? Ya puestos, ¿no? Ya estás todo el día. No, Leo, quiero ir para casa temprano, así que no haya prórroga, que sea ya el 1-1, y si pueden terminar también en Guipúzcoa, en San Sebastián, sin venirse para aquí para el quinto, mejor también. Gracias, Mary. Te leemos en La Opinión. Un beso. Un abrazo a todos. Pues nuestra compañera María Varela de La Opinión de A Coruña, que ya lo decíamos, vive aquí prácticamente en el Palacio con el Liceo, con esas series espectaculares ante el Calafell. Esta mañana ganaba el conjunto de Copa, goleaba al equipo vasco, también ganaba con más sufrimiento con el partido del pasado viernes, también aquí en el Palacio, con ese horario que fue extraño para los dos, para el Leima, que jugó ese día a las 7 de la tarde,
que hizo el cambio y el esfuerzo de modificar el horario que ya tenía cerrado para que cupiese también el Liceo, que jugó acto seguido. Y hoy fue por la mañana y ahora a las 6, como ya estaba fijado inicialmente, está celebrándose este partido. Un partido pues al que le quedan 3 minutos ya para que vuelva a reanudarse, y vemos ahora calentando a todos los jugadores. Y Fer, ¿qué crees que se pudo haber dicho? Sobre todo, bueno, en los dos casos, ¿no? Pero dentro, en esos vestuarios ahora, en este tiempo de descanso, porque también va a ser muy de pensarlo bien, sobre todo ellos que tienen la sartén por el mango, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que Epi habrá incidido un poco en intentar ser capaces de meterle más ritmo ofensivo al partido, pero cuidando la pelota. Ya sé que es quererlo todo esto, ¿no? Pero es un poco, yo creo, que en lo que habrá incidido. Y también habrá hablado un poco de situaciones con 4 pequeños, de cómo vamos a defenderlas, ¿no? Y en el caso de Guipúzcoa, yo creo que en cuanto al ritmo pueden estar contentos, y quizás hayan hablado un poco de esos problemas en el bloqueo directo, donde hemos encontrado tanto bandejas liberadas de Alex como continuaciones de Atu, y habrán hablado un poco de eso, ¿no? Y quizás también supongo que Lolo, si estuviera enfadado por algo, puede ser porque Guipúzcoa se ha ido con una falta al vestuario, ¿no? Han hecho 3 y el último tiro Barrueta lo ha levantado, ¿no? Eso a los entrenadores los enfada, ¿no? Tienes un rojo por gastar y permites que un tirador fiable como Barrueta levante un tiro. Claro, lo que decía antes Fran Hermida, ¿no? De utilizar esos comodines que tienes y que tú los has ido dosificando, y no utilizarlos cuando te podían haber beneficiado. Pues tampoco ha estado muy acertado el Leima. Oye, otra reflexión que estaba pensando, celebrando como celebramos la tercera plaza, el récord este año de victorias, etcétera, pero no sé si también te da la sensación que al final, dentro de que es espectacular y que es lo mejor que he conseguido en la historia breve del Lema Coruña, el equipo naranja, no sé si ha habido un poco también de mala fortuna, porque el rival justo que te ha encajado es quizás el que más chirríe con nuestro potencial, ¿no? El que más nos corta nuestras alas. Bueno, es un equipo Guipúzcoa con mucho jugador veterano. Ellos han hecho octavos. Al final, si eres tercero, te toca el octavo. No se puede escoger, ¿no? Es cierto que es un octavo de aquella manera, ¿no? Porque han tenido lesiones. Y bueno, luego tienen esos jugadores veteranos que saben jugar esos partidos. Y es un equipo incómodo, ¿no? Yo creo que la temporada regular de Coruña es para celebrar. Si no me acuerdo mal, creo que un año con Sergio también hicimos terceros, creo, el año del playoff de Granada, que en la última jornada jugamos para ser líderes en Coruña. Regular, que no había ascenso directo ese año, porque imagínate, es verdad, con Sergio García, pero esta tiene muchas más, este es récord de victorias más que de posición. Sí, es el récord de victorias, sí, es verdad. Bueno, porque ahora, claro, hay transatlánticos como Andorra en la liga, ¿no? Como Burgos, pero bueno, tiene un mérito enorme ser tercero en una liga en la que está Andorra, está Burgos y está Estudiantes. Pues Coruña ser tercero, yo que llevo en baloncesto en Coruña casi desde que nací, esto es histórico, ¿no? Y también es histórico y es novedoso vernos como favoritos en un playoff, ¿no? Pero no vale de nada ser favoritos. Al final el básquet hay que jugarlo en la pista, y en un playoff siempre es muy complicado. Bueno, pues todo preparado para que arranque enseguida. Ya va a salir el quinteto por el que va a apostar en este tercer cuarto el equipo naranja, y ya también están los que ha elegido Lolo Encinas, así que por el reloj ya está todo preparado, Fran Hermida, para que arranque ya pues la parte decisiva, la segunda parte, el tercer cuarto aquí en el Palacio de Riazor. Bueno, pues con ganas desde luego de cortar ese tercer acto. Se estaba escuchando atentamente. Claro, estos últimos días hay gente que hacía muchas reflexiones sobre que ser terceros, como decíais ahora, y hacer una liga regular tan buena que debería tener algún otro premio. Este es el sistema de competición que hay. Esto es así, y cuando se apuesta por sistemas como el playoff y demás y la Final Four, bueno, pues hay momentos donde se premia la regularidad, como dice aquel, para distribuir la pole, pero después lo que se premia es estar bien en un momento muy determinado de la temporada. Y ahora le toca a Leima Coruña estar fino en este momento de la temporada, donde se tiene que cruzar con Guipúzcoa. Se va a poner el balón en juego en este tercer cuarto por medio de Jaworski. Ahí está el estadounidense. Ahí está ya arrancando también el partido, este tercer cuarto. Moviendo Xavi Oroz, metiendo el balón para Jaworski, que corta por línea de fondo. Intimidó ahí Lotana. Ahora hay bola atrás para Carlson desde la línea de 3. ¡Dentro! Fer, pues como se suele decir, chegar en Cher. Carlson, que hoy estaba un poquito más apagado y nos lo ha enchufado de 3.
Sí, y ahora zona de Guipúzcoa, que lo vimos el otro día, otra vez salen de inicio, tercer, cuarto zona, a ver cómo pasa o qué pasa hoy con ella. Bueno, pues ahí está buscando esos huecos en la zona de Leima Coruña. Lotana quería meter un balón en poste bajo para Filipovic, que se había quedado ahí debajo del aro. Y sin embargo la bola se fue directamente fuera. 5 abajo Leima Coruña. Ha empezado este cuarto recibiendo un triple por medio de Carlson. Ahí está Xavi Oroz subiendo la bola. Ahí está Leima también con Filipovic, Galán, Lotana, Barrueta y Ludvis. Viene Jaworski, se libera de Ludvis, quiere meterse hacia adentro, le roba la cartera a Barrueta. Viene Leima Coruña, pero tiene un buen balance defensivo Guipúzcoa. Era un 1 para 5. Bola para Barrueta desde 6.75. Al hierro, el rebote para Xavi Oroz. Juega Xavi Oroz ya para Guipúzcoa. Moviendo y marcando jugada. La mítica seña de cuernos, ya universalmente conocida. Ahí está, recibe el bloqueo de Nurger, bola para Solazo, delante de Ludwig, Solazo se quiere liberar, se queda emparejado con Lotana, que asistencia para Xavi Oroz, debajo del aro, 2 para Guipúzcoa, 7 arriba el cuadro vasco, lo para Diego Epifanio, Candal. Sí, porque es la principal ventaja, la máxima ventaja que ha tenido el equipo vasco, 30-37, 7 por detrás está el Leima Coruña, así que para esto, porque ha empezado de la peor manera posible este tercer cuarto, pues con esa manera de estirarse, ¿no? Y sobre todo esta última canasta, Fer, con qué facilidad, ¿no? Le da tiempo a hacer prácticamente lo que le dé la gana. Sí, a ver, 2 puertas atrás. Yo creo que el enfado de Diego viene por ahí, ¿no? Nos han hecho 2 puertas atrás de como intentar defender muy agresivo, pero no de verdad, porque has concedido 2 bandejas, ¿no? Y bueno, a ver qué pasa con la zona. El otro día salió bien para Coruña porque estuvimos acertados, pero ya dijimos aquí que no me parecía mala idea para nada el Lolo, ¿no? Porque él no quiere que corramos, él lo quiere parar, quiere cortarnos el ritmo, quiere hacernos pensar y lo vuelve a probar, ¿no? El otro día le salió mal, pero hoy vamos a probarlo, ¿no? Pues ahí está Lolo Encinas, el técnico de Guipúzcoa, buscando novedades para sorprender y por ahora lo consigue a un Leima Coruña que otra vez tiene que remar contra corriente. La mayor parte de lo que va de eliminatoria ha estado el equipo naranja por debajo en el marcador. Y bueno, pues ha empezado la segunda mitad con 2 puertas atrás y con un triple liberado de Carlson, donde llegó el punteo muy tarde y por lo tanto concediendo canastas fáciles Leima Coruña. Se va a reanudar el partido. Va a poner la bola en juego Filipovic, el base croata desde línea de fondo. Ahí va a buscar la bola Barrueta, es el que recibe, la devuelve para Filipovic y atraviesa ya línea de medio campo. Se organiza el Leima Coruña, parece que ahora está en individual Guipúzcoa, moviendo la bola Filipovic, que encuentra a Barrueta en 6.75, se levanta desde la línea de 3, ¡dentro! Triple de Barrueta para poner el 33-37 en el luminoso. Ahí ataca ahora Guipúzcoa, lo hace por medio de Xavi Oroz. Recibe Jaworski en esa línea de 3, donde está desafiando a Leima Coruña constantemente. Balón para Xavi Oroz, encuentra a Nurger solo debajo del aro, ganchito y adentro. Los desajustes los está pagando carísimo el Leima Coruña, Fer. Sí, hemos desajustado, jugado bien. Y ojo que a mí la canasta de Barrueta, canastón, sí. Para aplaudirle, pero no me ha gustado. El ataque ha sido forzado, él ha querido anotar con un Jaworski encima. Eso, metes una, metes 2, pero no metes 5 así. Es mejor mover, elaborar. Es momento de colectivo, es momento de buscar situaciones tácticas y esa capa de ganas de héroe es mejor guardarla porque está empezando el tercer cuarto y la diferencia es corta todavía. Atención porque le han reducido la canasta, sí. Ha habido pues, revisión y finalmente es de 2 y por lo tanto es 32-39. Bueno, pues hay cambio en Leima Coruña, se va Ludwig, ha entrado Alex Font, que bueno, no había tenido malos minutos a lo largo de la primera parte y menuda bronca le ha metido Diego Epifanio Ludwig, Adrián. Sí, se ha escuchado aquí, se ha quedado, bueno, pues temblando prácticamente el jugador y no es para menos, ¿eh? Es este tipo de cuestiones que pueden hacer que se te pueda ir el partido. Pues ahora llevamos un ratito con el tema parado, están Fer revisando la mesa, no sé si es esa acción de Barrueta, si es de 2, si es de 3, sí, ahora mismo en el electrónico es de 2. Sí, Lolo Encinas desde el primer momento, todo el banquillo de Guipúzcoa pidieron de 2, yo desde mi situación aquí me pareció de 2 también.
Bueno, un detalle, yo creo que hay que destacar lo que está haciendo en esta eliminatoria Jaworski. Un metedor, un anotador compulsivo, que Fer no está encontrando buenas posiciones de tiro, pero como necesita vigilancia constante, lo que está permitiendo es que los compañeros sí que tengan esas otras buenas posiciones. Y sabemos que muchas veces el anotador, en baloncesto conocemos muchos jugadores así, anotador que tiene el aro en la mente y que lo único que se preocupa es de tirar y tirar y tirar. Y si fallo ya meteré. Y sin embargo, Jaworski está pensando en el colectivo, ¿eh? Sí, lo has clavado, Fran. Yo creo que es importante lo que has dicho. Él está entendiendo el juego, tampoco está muy precipitado. Algún tiro sí, pero él está desde bote, genera la suelta. Y claro, te obliga a tener un tío pendiente, ¿no? Esto, me acuerdo de los últimos años de cuando jugaba Navarro, ¿no? Decía, no, es que no sé el que era, ya, no sé el que era Navarro, pero mata todos los triángulos. Tú no puedes colapsar con su defensor, no puedes sobreayudar. Y Jaworski es un poco así, ¿no? Nosotros tenemos que tener un tío pendiente y el suyo pues no entra en tantas rotaciones de ayudas y complica la defensa. Vale que aquí no hay instant replay, pero el otro día el partido estuvo parado un buen rato y enfrió por el problema de una canasta. Y hoy Fer, Adri, para la revisión de un tiro, para ver si es de 3 o de 2, joder, lleva parado ya 5 minutos. Sí, es que esto enfría el ritmo de los dos equipos. Es un poco desesperante. También el público, pues debe ir como a pedales, ¿eh? Están ahí revisando. Es verdad que a mí también me pareció en el momento del tiro que si fuera de 3 sería muy justo. Me pareció que era de 2 y hace bien, ¿eh? Porque un punto arriba, un punto abajo, es importante también esa reclamación. Bueno, pues lo que sí hay que intentar es que estas cosas se solucionen con un poco de agilidad, porque la gente se queda tiesa, vamos. El partido se enfría la gente, se enfrían los jugadores. Y bueno, pues han aprovechado los técnicos para tirar de pizarra y montarse un tiempo muerto. Mira, la canasta es de 2, pero clarísima. Yo creo que el problema debía ser otra cosa, porque, vamos, es que está con los 2 pies dentro de la línea de 6,75. O sea que no sé si ha habido algún otro problema, pero eso es lo que ha motivado la parada del choque, que se va a reanudar ya en este tercer cuarto. Y donde Leima Coruña, como escucháis, empujado ahí por el público que está en el Palacio, va a intentar reducir diferencias. 32-39, 7 abajo Leima Coruña. Ataca el equipo de Diego Epifanio. Sube la bola el base Filipovic combinando con Galán, que se ha venido a la situación de poste alto. Ahí está Leis Font circulando la bola por fuera. Leima Coruña intentando recibir. Abajo Lotana, que se ha quedado emparejado con un jugador más pequeño. Se levanta ahora desde cerca de la bombilla Filipovic y anota 2 puntos. Deja la diferencia en 5 a favor de Guipúzcoa. Viene Xavi Oroz, mandando ya al equipo que se mueva. Corta por abajo Jaworski, corta también Carlson, es el que recibe, sale de un dentro fuera y dice el colegiado que ha pisado la línea lateral y que por lo tanto es bola para el Leima Coruña. Se escapó ahí ese balón de Carlson. Salía desde debajo de la canasta, haciendo ese corte hacia afuera, recibía solo y afortunadamente pisó línea lateral y es bola para los coruñeses, que ya están en zona de ataque, metiendo bola dentro de la zona para Galán. Galán quería buscar a Lotana, la bola la pierde Leima Coruña, viene Jaworski, hay falta clara de Filipovic. Esos balones perdidos, Fer, Adri, hemos visto ya varias veces donde Leima busca jugadores debajo de canasta y acaba perdiendo la bola de una manera bastante tonta. Sí, estamos buscando mucho situación de cross-pick o de entrada de Safel para poste bajo. Bueno, la clave es no perder la bola. La idea no me parece mala para generar con Lotana o con Galán, hay ventaja ahí. Y me ha gustado una situación táctica que he visto ahora de Guipúzcoa. Jaworski ha fintado la salida de bloqueo indirecto para ir a picar a la salida de Carlson, que ha cogido un doble bloqueo, ¿no? Va a ser complicado defender esos tiros de Carlson, es la que pisa fuera, pero ojo con esos tiros porque lo va a encontrar, ¿eh? Sí, porque él ya lo hizo en el partido del viernes, ¿eh? Sale, se hace un dentro fuera y llega liberado. Hemos visto también un triple de Jaworski, Adrián, que hombre, el tío es muy bueno, pero te tiras un triple a 8 metros y contra el tablero y vamos, bajaba riéndose. Sí, le dio tiempo a todo y a saludar al público. Otra vez se amplía esa distancia psicológica que decíamos, antes era la ventaja de 7, ahora es de 8 para Guipúzcoa y ha dejado silenciado al Palacio de Riazor esa acción de Jaworski que deja el partido muy de cara ahora para los vascos.
Bueno, pues 34-42, ahora hay un lanzamiento de 3, bueno, una pedrada absoluta, creo que era Galán el Terrible, que se sí. jugaba ese triple. Fer, si tiene que jugárselas de 3 Alex Galán es que algo está saliendo mal, ¿eh? Sí, ya ha habido cambio para que entre Javi, porque es más amenaza Claro. exterior. Yo creo que Guipúzcoa buscó esa situación, ¿no? Permitió jugador liberado. Bueno, Alex la cobró, no me parece del todo mal, pero sí que es cierto que ha puesto el tiro donde quería Guipúzcoa. Y Rápidamente Diego ha hecho cambio y bueno, pues ahí estamos. Y las faltas, se está cargando de faltas ya muy pronto el Leima, ¿eh? Ya lleva la tercera y está ya acercándose a esa zona conflictiva de las 5. 34-42 para Guipúzcoa, 6-0-2 para que lleguemos al final del tercer cuarto. Ha entrado Javi Vega, a ver si hay amenaza exterior, a ver si hoy Javi Vega tiene el día, a ver si es el francotirador desde la línea de 3. Bola para el equipo vasco, hay falta ahora de Alex Font. Se clavó, creo que era Jaworski, le atropelló a Alex Font. Bueno, pues otra falta más, como decías Adrián, cargándose el Leima Coruña. Sí, y esto va a condicionar porque quedan todavía 6 minutos para que se termine este tercer cuarto y ya empiezas a jugar condicionado, con piedras un poco en la mochila. Está jugándola con fuego el Lema, yo creo que no está saliendo lo que pretendía para adentro. Sí. Y triple ahora de Solazo, tiene que pararlo de nuevo Diego Epifanio, 34-45, se escapa Guipúzcoa, Adri. Sí, ahora una diferencia de +11 para Guipúzcoa, va estirando, se va alargando esa ventaja, va jugando también con los nervios y con el temor que tiene el Leima Coruña, que ahora también, a pesar de lo que tiene que ver con el baloncesto, también Fer, otra losa está en el coco, en la precipitación, en las malas decisiones, en tener prisa, en ver que has perdido el primero y que ahora se te está dando mal el segundo. Pues mal enemigo, el que tiene también que lidiar ahora el equipo de Pi. Sí, aparte hemos visto que hemos gastado 2 tiempos muertos, que es algo que los entrenadores no nos gusta tener tiempos muertos guardados para el final, ¿no? Y bueno, hemos gastado uno a minuto y 20 segundos, ahora hemos gastado otro a 4 minutos. Bueno, a ver si hay reacción, porque sí que no quedan muchas balas en el banquillo para poder gastar el tercero, vamos. Bueno, y es que ha tenido que pedir esos 2 tiempos muertos porque Adrián está viendo Diego Epifanio que se le escapa el partido, que otra vez, como Guipúzcoa se vaya con una diferencia amplia, ya demostraron el viernes que se mueven como pez en el agua con esos márgenes. Sí, fíjate que enfadado estaba, que el primero de esos 2 tiempos muertos consumidos, yo creo que lo gastó, no había ni 30 segundos o ni siquiera el minuto desde luego en juego. Y pues a falta de la mitad del tercer cuarto. Vamos, que claramente no puede esconder que no le gusta ni un ápice lo que está viendo a Diego Epifanio. 11 abajo, Leima Coruña, las diferencias ya son más similares a las del viernes, saltan las alarmas, se va a reanudar esto con Barrueta, Filipovic, Alex Font, Diagne, creo que era Javi Vega el quinto integrante del quinteto. Ahí está ya bola en juego para el Leima Coruña. Cambio en esa dirección de juego. Ha entrado Jakovic. Va a ser Jakovic el letón el que dirige ahora el equipo. Lanzamiento desde la línea de 3, que se va al hierro. Pelea por el rebote Diagne. Diagne contra todos. Diagne la levanta, pero la falta creo que es abajo. Luchando Diagne ahí dentro de la zona en la pintura. 5:32 para el final del tercer cuarto. Y va a ser bola de banda para Guipúzcoa. Esta era la primera falta de Guipúzcoa en este cuarto, Adri. Pues fíjate que ni siquiera han tenido que hacer faltas. Eso también habla regular del Leima, ¿eh? Hay tensión ahora mismo también en el Palacio. Tienen que entrar también pues los asistentes con la mopa para secar ese suelo del Palacio de Riazor. Y es pues bastante relajado, ¿no? El ritmo que incluso ellos tienen que imprimir, que habitualmente suele ser muy alto ahí por lo menos en la pintura. Javi Vega de 3, el balón va al hierro y finalmente se para esto porque han chocado Nurger y creo que el otro es Solazo. Y se quedan ahí tirados en la pintura. Ese dato yo creo que es importante, ¿no, Fer? Se te han escapado 11 arriba y sin necesidad de hacer faltas. Llevan 2 en este cuarto. Sí, ¿sabes qué pasa? Que tampoco, como no son tan agresivos penetrando, es complicado. Quizás están castigando mucho en triángulos por probar una cosa diferente, ¿no?
sería obligarles a jugar el directo hasta el final. Es decir, si vas a jugar el directo y penetrar, vete para adentro, ¿no? No sobreayudar con los triángulos, negarles el tiro y a ver qué pasa con Atú. Pero bueno, es una idea desde fuera, desde aquí. Evidentemente es Diego el que sabe más cómo tiene que plantear la situación ahora mismo. Bueno, pues la bola va a ser para Guipúzcoa, posesión para el equipo vasco, la tiene ya Xavi Oroz, va a pasar la línea de medio campo, aprieta ahí Jakovic, juega Guipúzcoa por medio de Jaworski, muy alejado de la zona de peligro, circulando el balón todavía por fuera, recibe Solazo, de espaldas a la canasta, va a cuerpear ahí, va a intentar darse media vuelta ante Barrueta, la levanta, la bola va al aro y es balón desde la línea de fondo para el Eima Coruña, con Lotana gritando y apretando los puños desde el banquillo, intentando animar a sus compañeros, porque está ahora de bajona el Eima, Adri. Sí, momento muy complicado, muy complejo, donde no salen las cosas y donde poco a poco la ventaja no tiene pinta de que vaya a menos, sino que va a más. Ahora peleaba por ese balón Xavi Oroz con Diagne, buscaba el Eima Coruña al pívot y finalmente la bola va a ser para los coruñeses, 4:50 para que lleguemos al cuarto definitivo. Bola desde la línea de fondo, la va a buscar arriba en 6:75 Barrueta, recibe, no tiene posibilidad de levantar el tiro. La bola es ahora para Jakovic delante del Xavi Oroz. Jakovic recibe el bloqueo de Diagne, bola para Diagne, se la pone muy flojita y finalmente es bola para Guipúzcoa. Es que el balón al pívot, yo creo que como lo busques así, es muy fácil que te la puedan llegar a robar. Y es lo que ha pasado ahora. Era una bombita, un balón bombeado. Y ahí están muy pendientes de esa continuación. Ahora la intenta recuperar Diagne con esos largos brazos. No lo consigue, la tiene Solazo. Penetra hacia adentro, la deja. Y el balón va a ser para Guipúzcoa. Le cuesta Dios y ayuda ahora mismo a Eima Coruña, tanto parar al equipo rival como tener claridad de ideas. Y sale a la cancha Alex Hernández buscando también buenos minutos. Y sale un Alex Hernández, bueno, pues novedad, Fer, Adrián, el Eima con 2 bases en pista. Pues está buscando cosas diferentes, claro. Ya poco le queda y esa es una de las variantes. Está el partido a un tris, Fer, de que se escape, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que hay un problema ofensivo ahora mismo. Alex tuvo clarividencia en la primera parte y yo creo que es una buena decisión poner a un generador desde el bote para ver si genera, ¿no? Y aparte es un jugador con experiencia en estas lides y yo creo que es una buena decisión. Triple de Javi Vega que pone la diferencia en 10, 3:48 para llegar al final del tercer cuarto. Por fin aparece el Capi buscando ese triple. Ahora es Carlson el que quiere repetir la acción y menos mal se sale de dentro. Iba al rebote Nurger. Y será finalmente bola desde la línea de fondo para los donostiarras. 10 arriba, catch and shoot de Jaworski. El rebote va a ser para Javi Vega, la deja para Alex Hernández, que parece que asume ese rol de base. Se adapta un poquito más al de escolta. Jakovic, la bola llega a Barrueta desde la línea de 3. ¡Triple! ¡Triple de Barrueta! Baja la diferencia, 7. Ahora quien lo para es Guipúzcoa, Candal. Sí, lo tiene que frenar ahora Lolo Encinas. 2 triples consecutivos. Uno de Javi Vega y este último de Junior Barrueta. Así que tiempo muerto. Pues esto, la eficacia desde esa línea ha hecho que el Eima haya de cuajo recortado en 6 la distancia con Guipúzcoa. Sigue siendo alta, pero es ya menos, chove menos. 40-47 para los vascos. Bueno, el otro día ya vimos al comienzo del tercer cuarto también, Fer, una reacción precisamente así, con dos acciones consecutivas, 2 triples consecutivos de Eima Coruña. Y bueno, estábamos viendo ahora repetida una acción del partido que pasó un poco desapercibida, Fer, la que le hace Solazo a Diagne. Saque desde la línea de fondo, la del Pailán. Se la tira contra la espalda, la recibe y la mete. Sí, sí. Pero bueno, está bien a nivel anímico esto que ha ocurrido, nos viene muy bien, pero no nos engañemos, porque mete Javi Vega el triple y le regala un tiro a Carlson completamente solo, sí, que se sale. Sí, sí. Es decir, a nivel anímico muy bien, a nivel baloncesto no ha sido tan meritorio. Sí que nos viene muy bien para coger sensaciones, para meternos, para generar dudas, gastarles un tiempo muerto y a ver si ahora en el tiempo muerto metemos otro tipo de defensa.
Bueno, pues ahí sale ya Leima Coruña después de ese tiempo muerto, en principio con el mismo quinteto que estaba en cancha, lo estaba intentando ahora el equipo de Diego Epifanio con 2 bases en pista, con Jakovic, con Alex Hernández. Parece que sube un poquito la línea de presión el equipo coruñés y se va a una zona, Fer. Sí, lo hablábamos, después de tiempo muerto, probar cosas diferentes, está muy bien, porque hay que intentar bloquear al otro equipo, cambiar el ritmo, algún rebote largo que nos permita correr. Nada, muy bien, yo creo que los banquillos, ambos, están probando diferentes cosas y lo están haciendo realmente bien. ¿Qué pasa? Que el juego es de los jugadores y al final va a depender que los jugadores estén acertados o no estén acertados. Barrueta desde casa y hay falta de Solazo. Adrián, serán 3 tiros para Junior Barrueta. Petróleo ha sacado porque el tiro no tenía pinta de que hubiese ni siquiera estado cerca de poder acabar en canasta, así que 3 tiros, si consigue efectividad, será un parcial de +9 para el equipo de Diego Epifanio. Bueno, pues ahí va el Leima Coruña a intentar coger esa lima gigante, seguir puliendo la diferencia de puntos que se fue por encima de los 11, que ahora mismo está en 7, cuando va a tener esos 3 lanzamientos libres. Junior Barrueta, un promedio del 81% en esta liga. A ver si está acertado desde ahí. Está en bonus también Guipúzcoa y por lo tanto podrá acudir más a la línea de tiro libre Leima Coruña. Ahí está Junior Barrueta, 3 botes, la piensa, se cuadra y el primero al hierro. La maldición de hablar de porcentajes antes de los tiros, Candal. Bueno, el karma suele ocurrir. Va con ese segundo lanzamiento Barrueta, repite la liturgia, entra llorando y vamos a ver si el tercero también acaba dentro. 41-47, ahora 2:52 para el final de este tercer cuarto. Y Junior Barrueta dispara el tercero entra con claridad y ahí está ya, 42-47. Baja la diferencia. Frank. Dime. Ahí está la estadística, más cercana a lo que decías al principio. Bueno, sí. De 2 de 3, aún está un poquito por debajo, pero bueno, más o menos, no fue tan desencaminado. Ahí está Leima que sigue defendiendo en zona. Ahora Jaworski castiga con un lanzamiento a media distancia y consigue romper ese parcial. Se había quedado atascado en 47 Guipúzcoa, ahora es un 42-49. Alex Hernández jugando, dejando el balón para Jakovic. Entrega para Javi Vega, muy alejado de Leima Coruña. Inicia ahora la presentación Alex Hernández y es bola para Guipúzcoa. Falta en ataque de Leima Coruña. Y a mí me da que se le han pitado Diagne. No sé, no sé. Y al bonus, Sí. Sí, se ha pitado Diagne. No acaba de cuadrarse bien en esas, Fer, en esas situaciones de bloqueo. Diagne suele meter el codo, la cadera y ahí es que al ser tan grande se las ven siempre. Yo creo que arrastra un poquito en la caída y bueno, el defensor se mete por el medio y le pitan por arrastrar un poco. No me pareció tampoco muy clara, Carlson solo desde la línea de 3, vaya pedrada, el rebote es para Diagne, la tiene Alex Hernández, manda jugada por el lado izquierdo, recibe Barrueta, zona central, Alex Hernández, pick and roll con Diagne, abajo Diagne, la clavó el senegalés, 44-49, 1:38 para llegar al final del cuarto, ahí viene Xavi Oroz, moviendo por fuera, sin embargo aparece la mano de Junior Barrueta, se lleva la bola el jugador de Leima Coruña, va a atacar ya el equipo de Diego Epifanio, posibilidad de darle otro mordisco a la diferencia que hay ahora mismo en el luminoso. Ahí está Alex Hernández de nuevo, recibe el bloqueo de Diagne, bola para Diagne, abajo otra vez el senegalés, el maltratador de aros, 46-49, ya solo son 3, ya llueve menos, 1:05 para el final del cuarto. Ahí juega el equipo vasco, la tiene Mario Delas, quiere hacer el reverso, juega con Diagne, qué técnica individual la de Delas, que aparece poquito, pero cuando aparece es canela en rama. Buen día. Sí, canastón, aquí la gente pedía pasos, a mí me parece un canastón, no sé si arrastra el pie, pero me parece una canasta para enseñar a los niños de mucha calidad, mucho pivote, juego de pies, y bueno, viendo a Alex Hernández, lo decíamos antes de coña con lo del Chacho, pero está en modo Chacho total, ¿no? Alex está levantando el partido desde el bloqueo directo.
Pues fue una de las cartas que quedó por jugar en el partido del viernes y la está utilizando hoy Diego Epifanio. 46-51 para Guipúzcoa. Hay tiros libres para Javi Vega. Ahí va el capitán. El primero está dentro. Buen lanzamiento desde la línea de tiros libres para el de Leganés. El segundo de Javi Vega. Dispara Javi desde el tiro libre dentro también. 48-51. 3 abajo. Leima Coruña, 48 segundos para el final de cuarto. Aprieta el Palacio. Ruido en el Palacio, decibelios. Viene Xavi. Ahí está con Jaworski. Delante del Jakovic. Recibe el bloqueo de Delas. No se libera. Se levanta de todos modos Jaworski. El balón va al hierro. Rebote Lotana. Va a subir ya Alex Hernández. Nuestro Chacho. Ahí llega Alex Hernández. Tiene espacio en la línea de 6.75, lo deja para Barrueta, rueda ese balón, 3+1, no 3, no señalan la falta, la pedía Jakovic, igual a 51 el marcador, el Leima Coruña, martillando, ahí está, ese triple del letón, quedan ahora 5 segundos, tiene que defender el Leima, la tiene ahí Ander en línea de 3, se va hacia adentro, bandejita, canasta para Ander Martínez, que va a venirse a vivir a Coruña. Vaya 2 partidos que lleva este jugador de Guipúzcoa. 2 arriba, 10 minutos para la resolución de esto, Candal. Bueno, pues muy destacable que el Leima haya sido capaz de sobrevivir a una desventaja de 13 abajo, llegó a ir mediado en el Ecuador del tercer cuarto, llegó a ponerse iguales con ese 51-51 y esa última canasta devuelve pues la misma ventaja que teníamos al término del segundo tiempo. Por lo tanto, todo para decidir que es muchísimo viniendo donde viene el Leima y con la flecha además para arriba. Fer, ha salvado los muebles el Leima, el partido amenazó con romperse, pero ahí sigue, ¿eh? Llegamos a los 10 minutos finales y metidos en la pelea. Sí, es así el baloncesto, ¿no? Decíamos que la primera reacción vino con un poquito de fortuna, falla Carson solo, que no está acertado, metemos 2, pero sin embargo el cuarto queda empatado, pero mis sensaciones ahora son al revés. Yo creo que el ritmo es nuestro. Es decir, yo creo que en sus últimos 4 minutos se ha jugado a ritmo alto, al ritmo que ha puesto Alex Hernández, con mucha más alegría, levantando tiros rápidos. Me ha faltado un poquito más esta defensa de Lotana con Ander para irnos empatados, ¿no? Porque sería un refuerzo más anímico. Pero aunque el cuarto es empatado, yo creo que la sensación ahora es de que Coruña viene de atrás, viene con ganas, viene con fuerza, y Guipúzcoa quizás de que se le pueda estar escapando. Está faltando Lotana, pero no solo hoy en el partido del viernes, yo creo que Lotana tiene que darle más a este equipo, en los dos lados de la cancha, no sé cómo lo veis vosotros. Sí, bueno, es un jugador que tiene mucha capacidad para anotar, tampoco le hemos dado muchos balones hoy, no le hemos buscado mucho, quizá el otro día estuvo precipitado y por eso ha sido, pero bueno, es un jugador que ofensivamente es bestial, sí que atrás es un jugador que a veces sufre un poquito más. Bueno, pues quedan 10 minutos para que acabe esto, 7:25 minutos de la tarde, 10 minutos en el Palacio de los Deportes de Riazor. Ahí sale el equipo vasco con Ander, con Motos, con Delas, con Zubizarreta. También sale Leima Coruña con ese quinteto para jugar lo que queda de partido con Javi Vega, con Jakovic, con Alex Font, con Simeunovic, no Alex Font. Y ahí está el balón ya en juego rápidamente. Jakovic se va para adentro, se la cede a Lotana, castiga al aro Lotana, 53 iguales, empieza el cuarto, castigando Lotana. Viene ahora Guipúzcoa, es Jakovic, deja la bola para que reciba por fuera Zubizarreta, Jakovic, catch and shoot, al hierro. Luchan por ese rebote, llega el balón a las manos de Jakovic, la tiene Ander Martínez, Ander para Zubizarreta, Zubizarreta recibe el pick and roll de Delas, no consigue encontrar una solución Zubizarreta, aprieta la defensa coruñesa, Zubizarreta de 3, ¡buah! Estas son de las que hacen daño, Fer, aprietas la defensa y te la cascan en el suspiro final. Sí, pero hay que pensarlo al revés, ¿no? Ha sido una buena defensa. Si tienen que meter todas así, va a ser nuestro. Hemos aguantado bien el pick and roll, no he encontrado el triángulo, que hablamos antes de eso, se ha tenido que jugar desde el bote y ha tirado punteado, ¿no? Buen trabajo de Vázquez Coruña, a seguir.
Bueno, le han pitado ahora una falta a Lotana que, vamos, o la he visto yo muy mal o es que ni de broma, porque si va Lotana para adentro, tropieza con Delas, acaban los dos en el suelo, pero es que Delas está en movimiento. Pero Y aparte totalmente, acaba en además. canasta, es decir, otra interpretación hubiese sido muy diferente para el Leima. El Palacio, no sé, Fer, aquí desde tu posición, ¿qué te ha parecido? Pero fíjate el cabreo mayúsculo de todo el mundo, ¿eh? Sí, ha habido cabreo, es cierto que el defensor se puede mover. Yo desde aquí no tengo buena visión para decir si fue ataque o no. Me pareció que Delas estaba buscándola y la encontró. Sí, porque a ver, te puedes estar moviendo, pero tienes que tener ventaja para guardar esa posición. Y yo creo que Delas es el que llega tarde. O sea, está Lotana metiéndose ya hacia adentro, pero bueno, a veteranía, Delas, la que quieras. Ander Martínez de 3, no entre ese balón y ahora hay una falta de Mario Delas precisamente sobre Javi Vega. Falta del jugador croata. 53-56, 3 abajo Leima Coruña gracias a ese triple de Zubizarreta. Vuelve a la cancha Alex Hernández, vuelve Diagne, se va Lotana. Supongo que para intentar jugar ese pick and roll que está dando tan buenos resultados entre Alex Hernández y Diagne. Ha vuelto también a la pista Simeunovic. Yo creo que supongo que buscando también dar un puntito más de agresividad a la defensa. Ahí está jugando Alex Hernández. Alex Hernández apretado por Moto, se va hacia adentro. Ahí el Leima Coruña, balón para Javi Vega y falta de Jaworski sobre Javi Vega. Es bueno también, Adrián, que en este cuarto definitivo se cargue de faltas Guipúzcoa cuanto antes para acudir a la línea de tiros libres. Claro, porque luego cada falta va a ser una opción de anotar. Ya son tres faltas y todavía quedan 8 minutos para que se termine el partido. Así que está rozando Guipúzcoa, puede dar esa ventaja al Leima. Jugando Alex Hernández en la cabecera, intentando buscar un balón por dentro, la recibe Simeunovic, hay falta también de Mikel Moto sobre Simeunovic, pues Fer, ya son 3 en menos de 2 minutos para Guipúzcoa. Sí, ellos están siendo agresivos, están planteando una situación de cambios cuando jugamos bloqueos entre pequeños o manos a manos, para que no haya esa primera ventaja, y luego con Alex, cuando hay un grande, le están pasando por detrás, ¿no? Pero sí están aumentando la agresividad, no quieren que anotemos fácil, normal, el partido se juega ahora, claro. Roba Guipúzcoa, va a atacar el cuadro vasco, marca jugada Zubizarreta, ahí está Aitor Zubizarreta jugando con Jaworski delante del Barrueta, recibe el bloqueo de Delas, se queda ahora emparejado con Diagne, la bola llega a Ander Martínez, hay falta de Javi Vega. Es que si ves los números de la temporada no te explicas que Ander Martínez le esté buscando tantos problemas a Leima Coruña como se los está encontrando en esta eliminatoria. Balón de banda desde el banquillo de Leima Coruña para Guipúzcoa. La pone en juego Zubizarreta con Mikel Motos. De nuevo Zubizarreta delante del Alex Hernández. Llega Jaworski desde la bombilla. Esa bola ahí no encuentra ni aro, pero el rebote fue para Delas. De nuevo Ander Martínez. 2 puntos más para Ander. De verdad que se va a venir a vivir a Coruña, Candal. Bueno, pues seguro que ya tiene elegida zona y la conseguirá, insistimos, a buen precio. Está haciendo mucho daño al Leima en este partido, en esta fase decisiva, con pues éxito yo creo que también en la anotación, pero también muchas facilidades, ¿no? Por momentos el Leima se desmelena demasiado y las vigilancias no quedan. Claro, es que Ander es un alero que está jugando al falso 4 ahora y aún encima está recibiendo siempre en situaciones trianguladas, ¿no? Él no parte nunca el balón de 1 contra 1. Ella genera una ventaja y desde el close-out es capaz de atacar siempre y ataca contra 4. Entonces, o encuentra faltas o encuentra tiros, ¿no? Por eso decía yo antes, incluso, intentar forzar a que Zubizarreta y los bases, bueno, Zubizarreta, que es que está jugando, que tengan que ir para adentro y no puedan triangular. Bueno, pues momento ahora del partido para canastas fáciles. Fácil la de Guipúzcoa, fácil la de Simeunovic, 55-60, quedan 6-51. Es el momento de dar el todo por el todo. Entra Les Font en lugar de Javi Vega. Hay que apretar las tuercas. Estamos en los instantes finales. Aprieta también el Palacio. Y va a ser bola. Se quejan. Sí. Están quejándose constantemente. Ahora una acción que pedían la habitual antideportiva, ¿no? Y gritos de fuera, fíjate, Fer, la tensión también llega. Epi no tiene dónde meterse. Se ha desatado con
con las protestas. Bueno, a ver, es normal, ¿no? Que el entrenador quiera arrimar el partido a su lado y, bueno, Epi sabe que se puede jugar un poquito con el público, esto es deporte profesional, quiere, bueno, que haya un poquito más de presión sobre Guipúzcoa, sobre los árbitros, lo hemos visto 1000 veces, y él juega sus bazas para que su equipo esté centrado en el partido. Lo que han señalado es una técnica. Han señalado una técnica. Sí, técnica Epi, sí. Sí. Sí, técnica Epi. Bueno, pues intentando meter presión, Epi, 5 abajo Leima Coruña, quedan 6:32. Va a hacer el lanzamiento de ese tiro libre de la técnica. Ander Martínez, que lo falla afortunadamente. Y por ahora nos sigue engordando sus excelentes números, tanto en el primer partido como en el segundo. Será saque de banda ahora para Guipúzcoa. Va a poner el balón en juego el cuadro guipuzcoano por medio de Mikel Motus. Escolta de Donosti, encontrando a Mario Delas. Ahí está el croata, dejando la bola para Zubizarreta, que es el director de operaciones ahora. Ahí juega Solazo, recibe el pick and roll de Delas. Solazo se va hacia adentro, se planta, dispara y el rebote no tiene dueño. Pues sí, finalmente tiene dueño. El lanzamiento de 3 de Zubizarreta se va al aro y ataca Leima Coruña. Viene Alex Hernández marcando ya jugada, combina con Alex Font, se quiere dar media vuelta a Alex Font y es falta de Mikel Motos. La cuarta. Bueno, cuarta del de equipo, Guipúzcoa, efectivamente. Y bueno, pues todo ayuda, desde luego. Va a poner el balón en juego Alex Hernández. Delante del banquillo de Lolo Encinas, del técnico de Guipúzcoa. Ahí está jugando el Leima. Hace el corte por el medio de la zona. Alex Hernández la sirve, le limpia el balón Mario Delas. Quedaba la bola muerta en el aro. Y ahora hay falta de Barrueta. Bueno, pues no es falta de Barrueta, era una falta clara de Barrueta. No la pitan los árbitros. Se va Zubizarreta, deja la bandejita. 7 arriba Guipúzcoa. Se vuelven a encender las alarmas. Buen día. Sí, bueno, un contraataque claro, una defensa de ellos. Están cambiando las situaciones de mano a mano, como te decía antes. Posible antideportiva de Barrueta, casi mejor que no hayan pitado. Y a ver el siguiente ataque. Y hay triple de Alex Hernández para recortar diferencias. 58-62. Quedan 5:34 abajo Leima Coruña. A atacar Guipúzcoa. Ya en pista ahora. También, como decíamos, Mikel Motos, Delas, Solazo, Ander y Zubizarreta. Delas cuerpeando, deja la bola para Mikel Motos y le señalan fuera, pisó la línea lateral, recupera la posesión en Leima Coruña. Y ahora ya el Palacio, Adrián, totalmente desatado, quedan 5 minutos, hay que ir con todo. Sí, y eso yo creo que es lo que decía Fer, que podía también estar buscando Epi, entender a todos. Ese factor también ambiental, cualquier decisión que sea medio polémica, aunque no tengan la razón, pues le pitan los oídos a los árbitros y cuando es una acción buena del Leima, pues ruja aquí todo el mundo. Falló ahora el lanzamiento de 3 Alex Hernández, que quiso encadenar 2 seguidos. Ahí está jugando ahora Guipúzcoa, lo hace Aitor Zubizarreta, quiere irse de Diañé, llega hasta debajo de la zona. Y dicen los colegiados que el último jugador que ha tocado es el propio Diañé. Será saque desde esa línea de fondo para Guipúzcoa. Quedan 3.3 de posesión. Hay que apretar ahí. No pueden levantar esa bola. Se va Alex Hernández. Entra Jakovic en cancha. Ahí está Simeunovic, Font, Diañé. Ese quinteto para la recta final del partido. 4:41. Ahí va ese saque desde la línea de fondo, la ponen bombeadita, la bola llega a Ander y la clava de 2. Estas no te las pueden meter, Fácil, buen día. Muy fácil. No pueden porque además no tenemos bandera. Entonces, en el momento que el balón lo cuelgan ahí arriba, hay que hacer una falta abajo. No puedes conceder un tiro en esa situación de partido teniendo 2 faltas por gastar. Hay que ser más duros, ¿no? Fer, y es que son 3 pases. Bueno, son 3 pases antes del tiro de Ander. Sí. 3 pases, ningún bote. Y repito, con faltas y quedaban 3 segundos. Es que solo ha cometido 2 el Leima en lo que va de cuarto. 6 abajo el Leima Coruña, 58-64. Hay falta ahora, va a haber tiros libres para el Leima Coruña, pero va a tirar Diañé, que no está precisamente inspirado, no es el factor en el que más destaca el pívot senegalés, que a lo largo de la temporada ha promediado un 63%.
Quedan 4:18. En el banquillo de Leima aprovechan para impartir instrucciones a Barrueta. Ahí va Diagne con el primero, al hierro. Como decíamos el viernes, del Club de las Muñecas de Palo, Diagne. A ver si por lo menos el segundo va dentro y se sitúa 5 Leima Coruña. Segundo se sale prácticamente de dentro, pues no ha aprovechado este viaje en Leima. Y es bola para Guipúzcoa. Ahí está jugando Zubizarreta, apretando Jakovic. Va a tener que apretar un poquito más su defensa en Leima Coruña para dejar de permitir opciones claras. Pero ahí está Zubizarreta liberado, no se quiere levantar de 6,75. Entra hasta la mitad de la zona y nada, tira como quiere. Por elevación sobre Diagne. Con esta defensa, Adrián, lo para Epi. Así es muy complicado. Sí, en ese ritmo alto el Leima está dando muchísimas ventajas, muchísima facilidad. Ya no es la primera, la ha tenido que parar ahí Fer Buendía. Esto también ha silenciado al Palacio y de buena manera, que ha pasado enseguida de verse con opciones a otra vez estirando la goma Guipúzcoa con una ventaja de +8, así que lo para Diego Epifanio. No, opciones hay, quedan mucho, 4 minutos, es decir, estamos en partido. Como parte negativa, hay que decir que nos hemos quedado sin tiempos muertos y 4 minutos final de partido sin tiempos muertos son muy largos, ¿no? Sí. Puede haber algún cambio defensivo, alguna zona, alguna trampa o incluso situaciones final de partido, ¿no? Para pintar un tiro. Claro, Es una pena, pero mérito de Guipúzcoa, claro. Esas situaciones donde tienes que dibujar jugadas y tal, bueno, pues ya no lo va a tener el Leima Coruña. Y aquí hay que recordar que tampoco hay la trampita, ¿no? Que explicábamos el otro día en Liga ACB, que tienes los challenge, pides un challenge aunque sepas que no tienes nada que rascar, pero mientras los árbitros revisan la acción, pues estás impartiendo un tiempo muerto, pero aquí de eso no hay. Así que va a estar delicada la cosa para el Leima Coruña, que intenta que no le sitúe Guipúzcoa un 0-2 en la eliminatoria. Queda mucho, como dice Fer, buen día. Hay que intentar remar en estos 4 minutos, hay que enjugar esa diferencia, hay que ganar, da igual, ganar de 20 que de 1. A computar lo mismo en el marcador de la eliminatoria. Ahí se reanuda el juego ya en el Palacio de los Deportes de Riazor. Ha vuelto Filipovic, el base croata. Necesitamos más de Filipovic. Está Lesfont también, está Diagne, está ese quinteto de Leima Coruña con Javi Vega amenazando desde el 6,75. Ahí viene Jakovic, le deja el balón a Diagne, Diagne le quiere levantar, es canasta y será también tiro adicional para el pívot senegalés, Candal. Sí, oye, qué lamentaciones había en el banquillo de Lolo Encinas. Ahí pataleaban como los niños cuando los castigas, ¿no? Ahí con esa desesperación, aunque bueno, tiene que anotarla también esa adicional Diagne. Y sigue con 2 bases el Leima Coruña, ahora con Filipovic y Jakovic. A ver si Diagne está acertado en ese tiro libre. Pues nada, podemos estar tirando tiros libres hasta mañana. 60-66, 6 abajo Leima Coruña, 3:35 para que acabe esto. Ahí está jugando Jaworski. Jaworski invierte para Zubizarreta. Amaga, se la vuelve a dejar a Jaworski en 8 metros delante de él. Uy, qué triple de Jaworski, menos mal que va al hierro. Estaba delante del Jakovic, rompió a Jakovic y consiguió tirar sin un punteo delante. Juega ahora Filipovic, el croata, con Jakovic. Moviendo bola el jugador letón, buscando ahí un apoyo, lo encuentra en Javi Vega cuerpeando, tiene ventaja ahí con Jakovic, se va al poste bajo Javi Vega, pero no lo encuentra nadie. El triple de Jakovic es una pedrada, se precipita Leima Coruña, Adri. Sí, no está la cosa para precipitarse, está para decisiones, desde luego, pues sin dudar, pero ni mucho menos las prisas, paradójicamente. Queda poco, pero también queda muchísimo y no hay tiempo, eso sí, para liadas de este estilo. Ahí está jugando Solazo, se ha quedado emparejado con Diagne. Solazo se va hacia adentro, se planta, levanta y se acaba la posesión. Es bola para el Leima Coruña, hay que anotar en este viaje. 2:37 para el final, 6 abajo los naranjas. Aprieta el Palacio, pone la bola en juego a Lesfont. Ahí está dejándosela ya Jakovic. Viene Leima Coruña, a ver si consigue aprovechar sus ventajas a Lesfont desde la línea de 3. Esa bola no entra, el rebote es para Jakovic. Empiezan a encenderse las alarmas, buen día. Bueno, hay que hacer una buena defensa, estamos a 6. Es importante defender bien esta. Es muy largo, 2 minutos en baloncesto da para mucho,
Bueno, pues se quería ir Delas, le obstaculizó Diagne, la bola es para Leima Coruña, viene Jakovic, está a su lado Filipovic, esperan por por Javi Vega, se mete a trompicones Jakovic y va a ser falta de Solazo y por lo tanto habrá tiros libres para Leima Candal. Está en bonus, así que cada falta a partir de ahora y todavía quedan 2 minutos, va a suponer pues probar desde esa distancia de los tiros libres. Y ha desperdiciado ya varios el Leima Coruña, ahora es el momento clave, no se puede perder más, quedan 2-0-3, 6 abajo, va a haber 2 tiros libres para Jakovic, que penetraba ahí como un cuchillo y ha encontrado la falta, el primero de Jakovic, dentro, pone la diferencia en 5. Vamos a ver ese segundo lanzamiento del base letón. El segundo también dentro, 62-66. 100% de efectividad de 4.60 y esto vuelve a meter a Leima en el partido. Pues ahí está, 1.55. Leima tiene faltas aún para gastar, para no permitir canastas fáciles. Se va Jaworski, la bola le llega a Ander, liberado en línea de 3. Ese triple no entra. La bola es para Leima Coruña. Queda 1.43. La sube Filipovic. Viene Filipovic. La deja Javi Vega. Entrega en mano para Jakovic. Jakovic de 3. Al hierro. Lucha por el rebote Diagne y se la roba Jaworski. Hay que volver a pelear en defensa. Insisto, hay faltas todavía para utilizar. Solo ha cometido 2 el Leima y hay que usarlas en impedir canastas fáciles. Y curioso también, hoy vuelve a jugar los minutos finales en Guipúzcoa. Zubizarreta mete balón para Delas, que se había quedado con un hombre más bajo. Va a haber canasta de Delas. Esto se nos empieza a escapar, Candal. Sí, esto ya está muy complicado. Queda la heroica este último minuto, pero está cuesta arriba ahora mismo la situación para el Leima. Ahí queda 1-10. Finalmente no, esa canasta no valió, pero la bola es para Guipúzcoa. Solazo se levanta y la clava. Queda 1-0-5. 62-68, 6 abajo Leima Coruña, 1 minuto por delante. Hay que conseguir una canasta rápida. La perdemos, Candal. Sí, pues vamos, está el partido a puntito de perderse. Queda, insisto, la heroica, defender bien y no dudar en las canastas. Pues no hace falta el Leima Coruña, ahí la tiene Jaworski en 6.75 delante del Font, mete la bola para Delas en poste bajo, va a haber falta sobre Mario Delas cometida por Filipovic. Buen día, esto huele a 0-2. Bueno, lo han tenido ahora con el triple de Anders, les ha salido, aún hay un poco de vida, necesitamos un poco de heroica, ahora sí necesitamos un poquito de heroica, a ver si se puede dar, pero sinceramente es cierto que Guipúzcoa está jugando muy buen baloncesto. La verdad es que sí, y frialdad en los momentos claves. Ahí está Jaworski, recibe el bloqueo de Mario Delas, se la deja para Delas, solito Mario Delas, bandejita, 6-2, 70, 28 segundos. Heroica sí, últimamente hemos visto mucha heroica en el Madrid, en los Celtics esta pasada madrugada. Aquí va a hacer falta más que heroica, milagro. Y además el Leima que está sin tiempos muertos. Se va Diagne. Buscando un descanso el pívot senegalés. Insistimos, 28 segundos. La tiene Alex Hernández. Sube rápidamente la bola. El base de Leima Coruña la deja para el Font. Se levanta de 3. Bola al hierro. El rebote va a ser para Guipúzcoa. Ahí se va el partido. 18 segundos. 8 abajo. Uf. Complicadísimo, complicadísimo. Vamos a quedarnos con estos instantes finales. Saca de línea de fondo Zubizarreta con Delas. Este para Jaworski delante de Jakovic. Ahora va a llegar la falta de Javi Vega. No, la bola la manejan por fuera, circulando, haciendo las 4 esquinitas el equipo guipuzcoano. Hay falta de Junior Barrueta. Quedan 6 segundos, 8 abajo. Esto se va a poner 0-2. Esto se va a poner crítico, Fer. Un 0-2. Se ha visto remontar, lo decíamos el viernes. Se lo hemos visto al Madrid recientemente en la Euroliga. Tampoco es que pase todos los días. No, se pone complicado, sobre todo por las sensaciones, ¿no? Que Guipúzcoa ha jugado muy bien, muy inteligente, ha perdido pocas bolas
y es que además hoy se ha permitido el lujo de poder jugar sin Carlson casi, sin Xavi Oroz casi, jugando con 4 pequeños, jugando muy bien las situaciones de mano a mano, generando desde Jaworski, desde Solazo en el bloqueo directo, Pues y Mario Delas, a su edad, para mí también estaba súper inteligente en pista ahora, porque han oxigenado el juego desde él todo el rato, ¿no? Como estaba Atu, Mario recibe, juega el mano a mano y desde ahí mucha paciencia para jugar. Hay que agarrarnos un poco al buen partido de Alex Hernández, ¿no? Que yo creo que ha sido ese soplo de esperanza, pero la realidad es que Guipúzcoa creo que es justo merecedor del 0-2, hay que ser sinceros. Han jugado mejor viernes y domingo, pero bueno, esto no acaba, ¿eh? Hay que entrenar duro por semana, hay que ir el viernes, partido a partido, no pensar en el quinto ni nada, pensar en el tercero y si se saca, pues adelante al siguiente. 62-71, prácticamente una diferencia similar a la que vimos en el primer partido. Adrián, ¿con qué cara se van los jugadores de Diego Epifanio? Bueno, pues totalmente abatidos. Ahora saludo a los aficionados, sobre todo Diagne se quedaba él solo en la silla con cara de qué triste lo que nos ha pasado, qué mazazo. Y el primero en abandonar prácticamente el palacio, Diego Epifanio, ayudado de sus asistentes. La gente, eso sí, no ha dejado de animar, pero esto es un mazazo que puede ser casi definitivo. La serie pasa ahora a Guipúzcoa con el 0-2 favorable a un conjunto que hace no demasiado, recordamos también que estaban en ACB. Bueno, pues lo dicho, la serie se traslada ahora a San Sebastián el próximo viernes a las 8 de la tarde. Primer partido en Donosti, pero con un 0-2 que pesa muchísimo. Insistimos, la receta, Fer, partido a partido. Primero tienes que meterle la presión a ellos, de ganarle un encuentro y luego ir a intentar robarle el segundo, ¿eh? O sea, pero primero... Sí, no se puede plantear de otra manera. Claro. Sí, esto hay que plantearlo el partido del viernes, sin pensar en quinto, en cuarto, no. El partido del viernes hay que jugarlo, además ahora hay que jugarlo sin presión, es decir, al final ahora hay que jugarlo sabiendo que ya no eres favorito, sabiendo que lo normal, por historia, es que el que va a 0-2 pierda, y eso que te dé la tranquilidad de jugar con más tranquilidad la que hemos visto hoy, ¿no? Es decir, hemos visto un equipo que ha jugado muy tranquilo, muy sólido todo el rato, y un equipo que no ha sido capaz de imponer su ritmo casi en ningún momento, ¿no? Aún así, pues no hace mucho estábamos a 3 puntos, es decir, la situación está que mete Zubizarreta sobre Bocinas, estábamos empatados, ¿no? Pero sí que es cierto que la sensación siempre ha sido que Guipúzcoa ha vuelto a controlar el ritmo de partido. Sí, la sensación de que te has quedado sin armas para hacerles daño, porque el Leima sufre mucho para anotar, es un equipo de grandes anotaciones y se ha quedado en 62 puntos hoy, es decir, Adri, sufren para anotar y aparte está faltando encontrar soluciones para evitar que aquí cada día haya un jugador del Guipúzcoa que se coronen a Coruña. Sí, porque bueno, los datos son ahí, está como a 20 puntos de la media que tendría que tener por debajo. En el primer tramo del partido me dio la sensación de que era falta de acierto, que eran buenas decisiones, pero en varias fases del partido ya fue otra cosa, ¿no? A pesar de ese ritmo alto del tercer cuarto, la gestión del último, no sé si también Fer pesaron los nervios, pero al final la anotación es la que es y está muy por debajo del potencial de este equipo, ¿no? Sí, yo el otro día decía, al empezar, la verdad que fui un poco bocazas, ¿no? Me llamaba la atención que Guipúzcoa no cargaba nada el rebote ofensivo. Y bueno, ahora tiene explicación, ¿no? Ellos tienen claro que no quieren que corramos, tienen claro que el balance es prioritario para ellos no pierden una bola, la cuidan mucho, no nos dejan correr. Si hay algún desajuste en transiciones, ellos hacen una falta y en eso son muy maduros. Y bueno, yo creo que ellos han estado muy bien. Y luego hay un tema que hablamos a veces los entrenadores, ¿no? Ellos al final son 6, 7, 8 jugadores y tienen los roles muy claros. Y nosotros tenemos una plantilla más larga y a veces eso también difumina un poco las cosas, ¿no? Ellos al final, ha habido 4 tíos muy centraditos que han estado todo el rato y bueno, pues lo han hecho muy bien. Y a mí, Fer, me sigue faltando demasiada gente en este Leima Coruña. No sí, ha llegado... Sí, la verdad que... Mucha gente no ha llegado bien y se echa de menos porque no aparece la versión de Font de la Liga Regular, no está apareciendo la aportación de Javi Vega, no es súper Barrueta como durante todo el año, y empiezas a sumar todo eso y claro, son demasiadas piedras en la mochila. Sí, la verdad que, bueno, en ese sentido, pues tienes razón un poco en lo que dices. Vosotros tenéis más dominio en la liga regular que yo, que no pude ver todo lo que me hubiese gustado, pero sí que es cierto que si el jugador que más genera es Alex, que ha tenido una lesión larguísima y que el viernes no estuvo en pista,
pues es porque hay otros generadores que hoy pues se ha echado un poco en falta, ¿no? Pues Lunkis, que se comió esa bronca que decía antes Adri, Filipovic, bueno, sí, incluso en poste bajo, pues Lozana, ¿no? Que hablábamos. ¿Qué pasa? Que la que le damos, pues hace falta en ataque, es como que juega un poco precipitado siempre, ¿no? Y sin embargo, si algo son los pibos de Guipúzcoa, son tranquilos, ¿no? Delas muy tranquilo siempre, Calso muy tranquilo. Y bueno, pues es cierto que quizá esa experiencia de Guipúzcoa les haya servido para afrontar esos partidos con más calma, ¿no? Adrián, tú dirás, pon el cierre. Pues sí, y esperemos que no sea cierre también de la temporada para el Básquet Coruña aquí en casa por lo menos, y que haya un quinto partido, que haya milagro, pero si no, este podría haber sido el último partido de esta temporada, que nos sigue haciendo disfrutar, eso no hay que olvidarlo, como han enganchado a mucha gente al baloncesto del Básquet Coruña, porque de baloncesto, nos lo decía el otro día Javi Vega, siempre ha sido esta ciudad, pero del Básquet Coruña pues es un poquito más, y eso lo han conseguido. Esperemos que haya un quinto partido a la serie, que haya gesta y que aquí se pueda disfrutar de otra tarde más, pero podría ser esta la de la despedida de la temporada. Bueno, pues esperemos que no. Es la despedida la nuestra, porque a partir de ahora nos toca ponernos el traje de información electoral, que recordamos es día de elecciones, y empezarán las distintas programaciones de nuestras emisoras, tanto en Radio Coruña como en Radio Nordés, con la información de los concellos, de los ayuntamientos más próximos a todos nosotros, para saber cómo se desarrolla y quiénes van a ser los encargados de dirigir los diferentes ayuntamientos. Fer, buen día, muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo. Venga, vosotros, muchas gracias. Adrián Gandal, te dejo que tú también tienes que ponerte el otro traje y además salir pitando. Sí, me vamos a ir con los sondeos y con otro tipo de deporte que también tiene intríngulis, ese deporte electoral. Así que a las 8 también arranca la programación especial. Bueno, pues con la asistencia técnica de José Antonio Martínez, hasta aquí este carrusel tirando de 3, viernes 8 de la tarde, buscaremos asaltar Donosti y poner el 2-1, un 1-2 en la eliminatoria. Ahora mismo 0-2 a favor de los vascos, situación crítica para el Eima Coruña. Nos vamos, volveremos. Don't holler at the gate. Don't take it on board, don't fall on yourself, just play another chord.